Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más a las charlas que Divulgadores del Misterio viene organizando aquí en el Bar Negro. Y hoy vamos a tratar un tema que no solo es interesante, sino que también es muy importante. Y digo eso porque el sueño es evidentemente importantísimo en nuestras vidas, no solo por el descanso, sino porque durante ese periodo de tiempo que estamos durmiendo nos despejamos, nos desconectamos de ese mundo exterior. Y entonces es cuando aparecen los sueños, que ocupan, en definitiva, una gran parte de nuestra actividad mental. Para hablar del sueño y de los sueños, para hablar del enigma de los sueños, está hoy aquí, pues un buen amigo, muchos ya lo conocéis, Javier Cabrejas, es formador en cursos de prevención en industrias químicas, colaborador del programa radiofónico Planeta Incógnito y articulista en revistas de psicología humanista y de crecimiento personal. Bueno, pues con él os dejo y con un aplauso. Bueno, lo primero deciros que buenas tardes a todos por venir. Espero que la conferencia se os haga amena y que sobre todo no durmáis, por mucho que vayamos a hablar de los sueños. Muchas veces lo primero decir que quiero recordar que aquí empecé, gracias a Divulgadores del Misterio, volverles a dar las gracias. Hace 2 años y 15 días, 20 días, aquí di mi primera conferencia sobre lo que es el tema de sincronicidad y para mí es todo un honor seguir contando con su apoyo, seguir divulgando, seguir viendo que la gente le sigue interesando mis charlas y que venís, ¿no? Como os he dicho, espero que se os haga ameno. Esto es un mundo realmente inabarcable. Yo me he querido centrar en exponeros varios enigmas que tiene el sueño, varias características e intentar responder pues más o menos a algunas preguntas. La conferencia, como veis bien, se llama Abriendo las puertas a los enigmas del sueño y yo he puesto el subtítulo La historia de una realidad oculta bajo los párpados, porque realmente, pese a que pasamos 1/3 de nuestra vida soñando, no le damos la importancia capital y adecuada que creo tiene el mundo de los sueños, ¿no? Entonces vamos a ver cómo los sueños han ido teniendo una importancia capital en lo que es nuestra historia, con varias anécdotas y bueno, vamos a empezar. Yo cuando preparaba esta conferencia me hacía algunas preguntas que quiero contestar, como qué es el sueño, cuánto tiempo podríamos vivir sin soñar, qué o quiénes son los visitantes de dormitorio, que también los vamos a tratar, a qué realidad accedemos durante el sueño, en qué consistía la incubación de los sueños. ¿Podemos ver el futuro a través de ellos, a través de los sueños? ¿Existen los sueños compartidos? ¿Cómo ha condicionado nuestra historia el mundo oculto bajo los párpados? ¿Qué es la parálisis del sueño? ¿Y si los sueños son visiones de un universo paralelo? Que eso los pondré al final, espero que me dé tiempo, ¿no? Como veis, pongo el signo de interrogación porque es una gran incógnita, porque como vamos a ver, la ciencia en el estudio de los sueños y de lo que es el mundo del sueño, a día de hoy no nos sabe contestar a la mayoría de estas preguntas. Pero aún así, sí quiero tratar lo que son los enigmas del sueño desde 3 puntos de vista. Sobre todo los vamos a ver desde lo que es el punto de vista de la ciencia y el sueño. También vamos a ver lo que son los sueños y su importancia en la historia, un punto de vista antropológico, donde también vamos a estudiar lo que son los sueños para muchas culturas que no son la nuestra, que siempre tenemos la manía de centrarnos en la cultura occidental. Y luego, por último, vamos a tratar un tema súper apasionante, que para mí son lo que es los trastornos del sueño, pero ya no solo los trastornos del sueño vistos desde lo que podemos llamar, que también lo trataremos, parálisis del sueño o visitantes de dormitorio, ¿no? Que en sí es un tema extensísimo, sino que os he traído 3 o 4 anomalías del sueño, trastornos del sueño en sí, que no son tan conocidos y que me parecen muy, muy interesantes. Como bien pongo, vamos a empezar con lo que sería lo que nos dice la ciencia sobre los sueños, ¿no?
Y bueno, como os he dicho, aunque pasamos un tercio de nuestra vida sumergidos en este mundo del sueño, para la ciencia sigue siendo algo confuso, ¿no? Se estudia, se analiza, tenemos varios instrumentos que estudian el sueño, pero aún desconocemos realmente la función real que desempeñan antes de dormir, y aunque debemos suponer que es algo muy importante por la cantidad de tiempo que necesitamos para ello, o sea, la cantidad de tiempo que nuestro cuerpo necesita para dormir. Se convierte el sueño y lo que son los sueños en un misterio total, por lo menos para mí, pese a que ha habido grandes estudiosos como Freud, como Oppenheimer, como también Carl Gustav Jung, que no me centraré mucho en ello porque no quería que esta conferencia se hiciera algo eterna, ¿vale? Pero sí que vamos a ver un poquito lo que la ciencia nos dice, y nos empieza diciendo que el sueño representa una función vital, por ser imprescindible, reparadora, complementaria, o sea, lo necesitamos de alguna manera para lo que es luego durante la época, o sea, durante lo que es la vigilia, lo que es como estamos ahora, cuando nuestro cerebro, nuestra conciencia está funcionando, se produzca lo que es una reparación, lo que es, en el sueño se produce una reparación física para que durante lo que es la época de lo que es la vigilia, tengamos y podamos realizar las acciones que realizamos normalmente. Hay dos cosas que una lo vamos a diferenciar. Uno es lo que es el sueño fisiológicamente y otra es lo que es el soñar, ¿vale? Que el soñar sería un proceso mental involuntario en el que se produce una revaloración de informaciones almacenadas en la memoria relacionadas con experiencias vividas por el soñante. La ciencia tampoco no sabe, a día de hoy, no nos dice los neurocientíficos por qué tenemos las imágenes que tenemos durante el sueño, ¿vale? No nos dice absolutamente nada. Nos dice que son imágenes que podemos realizar, que hayamos realizado durante el día de antes o los días de antes, pero en sí no nos dicen por qué son justo esas imágenes las que soñamos, ¿no? O con las que construimos los sueños. Vamos a empezar también declarando un poco, haciendo ver lo que nos dice la ciencia sobre lo que son las fases del sueño, ¿vale? Las fases del sueño, hemos sabido que hay estas 5 fases, aunque realmente luego se subdividen en 2 grupos, lo que son las fases no MOR, que son movimientos oculares rápidos, o las fases no REM, y lo que son luego los sueños REM, por varios instrumentos científicos, como son el electroencefalograma, el electrooculograma, sí, y el electromiograma. Uno mide lo que son, registra la actividad de la corteza cerebral, el otro mide los movimientos oculares rápidos del nervio óptico, y el otro registra lo que es la actividad muscular, ¿no? Con todas estas mediciones, con todas las mediciones que estos aparatos nos dan, hemos llegado a conseguir lo que hacer o construir lo que podríamos llamar una arquitectura del sueño, y en base a lo que es la actividad cerebral durante el mismo, y esta arquitectura, joder, voy a ver perdón, un momento. Parece mentira que después de tanto sigamos poniéndonos nerviosos. Bueno, esta arquitectura del sueño, ¿vale? La podemos dividir en ciclos. Cada ciclo consta de entre unos 50 a 90 minutos. En un sueño normal de unas 8 horas solemos tener unos 4 o 5 ciclos del sueño, y cada ciclo del sueño se van a dividir en lo que son estas fases, ¿vale? Como os he dicho, por eso lo he separado en lo que es naranja y en lo que es azul. Las primeras 4 fases del sueño son fases donde no hay movimientos oculares rápidos, ¿vale? Serían sueños, una fase del sueño no REM, y la fase final sería la fase REM, ¿no? En la primera fase es lo que llamaríamos la transición de la vigilia, que es el estado de cuando estamos despiertos, a lo que es el sueño. Desaparecen las ondas alfa. También suele durar esta etapa más o menos un 5% de lo que es el ciclo del sueño. Es la etapa en la que, no sé si os habrá pasado muchas veces, cuando dormimos con alguien, le estamos hablando, se queda dormido, y es la etapa en la que le decimos, oye, que te estás durmiendo, y la persona se despierta, pero siempre nos dice, no estoy dormido, no estoy dormido. Eso sería lo que llamaríamos la primera fase del sueño no MOR, ¿no? En la segunda fase empieza un sueño superficial. Las ondas del cerebro en el electroencefalograma se van alargando, se regularizan, se bloquean partes de nuestros sentidos,
Si bien el sueño en esta etapa no es reparador, ¿vale? Luego vamos a ver de las varias teorías que hay, una de ellas es de que necesitamos soñar para tener un proceso de reparación del cuerpo. Observamos movimientos oculares esporádicos, pero no rápidos, no intensos, y esta fase dura entre el 45 y el 50% del sueño. Luego tendríamos lo que es la fase 3 y la fase 4, que entre ellas luego se juntan los dos y nos dicen que es la fase de sueño profundo, ¿vale? La fase 3 es un sueño medianamente profundo, vamos entrando en el sueño profundo, y destaca porque las fases del organismo en su conjunto son cada vez mucho más lentas, ¿de acuerdo? Y en caso de que nos despertáramos, tendríamos lo que es una desorientación total. Pues igual, podemos poner el ejemplo de alguien que la hayamos despertado en esa fase del sueño, que se despierta con los ojos súper hinchados, no sabe dónde está, y realmente no tiene sentido casi nada lo que dice, porque esa persona no sabe dónde se encuentra, ¿no? Está en un momento que ha pasado a una, como si digamos, una irrealidad. La fase 4 la podemos llamar ya sueño profundo, se entra en una total inconsciencia, donde nuestro organismo puede recuperarse tanto física como psíquicamente, ¿vale? Tiene ese sueño reparador, digamos, y como os he dicho antes, el conjunto de las fases formado por la fase 3 y la fase 4 se denomina sueños de ondas lentas o sueño delta, o como hemos dicho, sueño profundo. Luego teníamos la última fase, que es la fase REM, movimientos oculares rápidos, que se caracteriza también por una aceleración del ritmo cerebral y respiratorio. Esta fase, si viéramos un electrocefalograma, nos sorprendería porque de repente, si durante las fases anteriores del sueño las ondas se iban volviendo mucho más lentas, más pausadas, más dinámicas, en esta fase del sueño parece que tenemos una actividad normal como si estuviéramos despiertos. O sea, nuestro cerebro, pese a estar, nuestra conciencia no estar conectada, digamos, en nuestro cerebro, los movimientos de los ojos, las sensaciones que vivimos, lo que realmente estamos soñando hace que el electroencefalograma se vuelva, digamos, un poco loco. Hay un montón de ondas y eso les extrañó mucho a lo que son los investigadores, ¿no? No empezamos a saber hasta la década de los 60 que existía lo que eran los sueños REM, pese a que en la década de los 50 ya se empezó a ver en alguna investigación, algunos científicos, sobre todo hay un caso muy llamativo, en el que estaban estudiando varios niños recién nacidos y cuando los vieron dormir se fijaron de que se producían en todos, más o menos a la vez, esos movimientos oculares rápidos. Tenemos que, y luego lo vamos a ver viendo, que la ciencia, hasta que no hemos tenido los instrumentos adecuados para introducirnos un poco en el sueño, pues no se sabían ciertos detalles porque no se estudiaba de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, este sueño es el sueño más profundo, el flujo sanguíneo del cerebro se acelera también con la respiración, nuestra musculatura se relaja completamente y otra cosa más, se pierde las células del hipotálamo, las células hipotalámicas dejan de funcionar, el hipotálamo deja de funcionar y se produce una brusca bajada de la temperatura en nuestro cuerpo. Esto muchas veces, sobre todo en verano, aparte de que la temperatura exterior vaya lo que es bajando según está transcurriendo la noche, pues es más o menos, suele coincidir muchas veces cuando nos solemos arropar, ¿no? Yo no solo nos arropamos porque afuera la temperatura esté bajando, sino porque nuestra temperatura propia interior del cuerpo también disminuye. Luego vamos a ver unos experimentos en los que se probaron en animales cuánto tiempo podrían dormir, se extendieron al máximo, causando lo que es la muerte a animales, y se vieron que sobre todo lo que se producía antes de morir en animales, que eran perros los pobrecitos, era un descenso brutal de la temperatura corporal, ¿no? Estos sueños, los sueños REM, son los sueños más elaborados, contienen escenas, personajes, escenarios, son los sueños que se nos quedan muy grabados y que luego recordamos al día siguiente, solemos recordar porque han tenido mucho impacto con nosotros, pese a que se basan en arquitecturas, digamos, del sueño que muchas veces no tienen ninguna relación. Luego vamos a ver cómo van diferentes culturas a interpretar mucho lo que son los sueños y hay casos realmente dignos de mencionar. Seguimos con la ciencia y son sobre la función del sueño, las varias teorías que hay, sobre todo hay dos grupos, las podíamos considerar en teorías de restauración y recuperación, que defiende que el sueño es necesario para ahorrar energía, aunque sabemos de sobra que podíamos utilizar otros medios. Pero la ciencia lo que nos dice es que el sueño es necesario para ahorrar energía fisiológicamente, pero podríamos hacerlo de otra manera, mismamente invernando como los osos, porque se ha descubierto que ese ahorro de energía durante la fase del sueño es solo de un 10%,
un 10% solo de ahorro de energía, ¿vale? Y si realmente quisiéramos ahorrar energía, podríamos coger y ahorrar energía pues como los osos, ¿no? Invernando durante unos meses o de varias maneras más. Y también se piensa que este ahorro de energía es para que el cerebro no sufra lo que es un daño potencial por la constante actividad, ¿no?, que tenemos en vigilia. Es como un ordenador, ¿no?, que de vez en cuando lo tenemos que dejar descansar para que el disco duro no se recaliente, pues igual. También dentro de este grupo podemos tener la teoría de que se piensa que es para una eliminación de residuos. Nuestro cerebro, ¿vale?, el sistema linfático... Uy, ¿qué hago yo? Me he confundido yo aquí, pero bueno, aquí, perdonad. El sistema linfático, ¿vale?, que se llama equivalente al sistema linfático en el resto del cuerpo, se sabe que se activa 10 veces más durante el sueño que durante el estado de vigilia. Y ese sistema lo que hace es eliminar residuos, ¿vale? Entonces se piensa que también podría ser una eliminación de toxinas del cerebro. Seguiríamos con las teorías de adaptación, que son las que más consideración tienen. Estas teorías implican que nuestro cerebro duerme para poder realizar otras tareas que no puede realizar durante el estado de la vigilia por estar realizando otras cosas, ¿vale? Son teorías de carácter neurológico, entre los que se hallan los procesos de maduración del sistema nervioso y especialmente algo que está muy de moda, que es la plasticidad neuronal, que implicaría que en el sueño REM se ha detectado una mayor liberación de factores de crecimiento neuronales que favorecen la formación de conexiones nuevas entre las demás neuronas, ¿vale?, entre todos los grupos de que son las neuronas, así como la corrección de conexiones defectuosas. También tendríamos las teorías de consideración de memoria, consolidación de memoria, que implicaría que los recuerdos pasarían de una memoria a corto plazo a una memoria a largo plazo. Nosotros, toda la actividad que tenemos durante el día se va acumulando en lo que es un disco duro, llamémoslo así, de corto plazo, ¿vale? Y durante el sueño repetiríamos muchas de las acciones que haríamos que habríamos aprendido durante el día, la disfrazaríamos de sueños y eso sería como lo que sería un volcado a un disco duro ya de más largo plazo. Hay algo curioso, porque hay muchos estudios que han detectado que una persona que se le enseña una actividad, ¿de acuerdo? Vamos a aprender una actividad cualquiera, digamos a manejar una máquina, se ha detectado que esa persona, según van pasando los días en los que él sueña, en los que tienes un ciclo de sueño completo, va aprendiendo mucho más y mejor a realizar esa actividad. También os quiero decir otra cosa. Como hemos dicho, el sueño REM, la fase del sueño REM, solo implicaría realmente un 10% en el primer ciclo de sueño. Pero como hemos dicho, tenemos 4 o 5 ciclos de sueño. Es súper importante el sueño, fisiológicamente, por 2 razones. Porque como hemos dicho, en la fase REM es cuando, digamos, tenemos esas nociones de aprendizaje, ¿no? Y según vamos durmiendo, en el primer sueño nuestra fase REM sería un 10%, pero según vamos repitiendo ciclos de sueño, el sueño REM va aumentando, ¿de acuerdo? En las 8 horas podemos tener en el primer ciclo un sueño de un 10% y luego va aumentando lo que es mucho más. Si os ponéis a buscar un poco, sin entrar en lo que son arquetipos, en cosas así, eso es lo que nos dice la ciencia de los sueños, ¿vale? Es lo que nos dice. Seguramente aquí igual hay gente que sabe mucho más, pero lo que realmente nos dice la ciencia del sueño, lo que nos dicen los neurólogos es que no tienen en parte mucha idea de por qué, porque no hay una teoría consolidada. Se sabe que es un sistema que lo necesitamos de alguna manera, pero no se sabe el por qué lo necesitamos. Tampoco se sabe por qué las estructuras del sueño o las imágenes del sueño son así, porque hay muchas que ni siquiera hemos soñado con ellas y ahora más o menos y mucho más adelante los veremos. Esto sería el primer bloque de lo que es la ciencia y los sueños, ¿no? Ahora, yo pienso que esto era importante, pero aquellos que me conocéis, yo siempre, y Carmen me lo diría mucho, yo siempre me voy por las ramas. Ahora, luego en los trastornos del sueño volveremos un poco a la parte científica, pero ahora es la parte que más me gusta a mí, que es un poco la importancia de los sueños en la historia y decir ciertas cosas que yo creo que a lo mejor muchos no sabemos, ¿no? Mirad, los sueños, los primeros documentos oníricos se encontraron en 1839, ¿vale? Al encontrarse lo que son las tablillas de la epopeya de Gilgamesh, en la que en esas tablillas se nos cuenta un poco, a grosso modo, lo que serían los fragmentos de esa epopeya en la que tenemos las primeras representaciones de los sueños y las pesadillas de Uruk,
y su compañero Enkidu, ¿vale? Y ahí podemos tener un poco las primeras interpretaciones históricas de los sueños y también las primeras representaciones de los ritos del sueño. Porque el sueño, os pido que hagáis el ejercicio de no abrir un poco vuestra mente y no pensar que el sueño siempre se ha tenido como lo que es ahora. El sueño ha tenido una importancia capital, que antes lo vamos a ver, que ahora pasamos desapercibidos y no queremos tenerla. No sé si es por culpa de la ciencia, que yo siempre pienso que la ciencia nos ayuda muchísimo, pero sí que al sueño se ha denostado un poco cuando ha tenido una importancia, como os he dicho antes, capital en lo que es nuestra propia historia, ¿vale? Y siempre lo centramos en lo que es la cultura nuestra, la cultura occidental, cuando nos olvidamos de las demás culturas que tienen, por una parte, etapas del sueño y filosofías del sueño muy llamativas. Bueno, como os digo, en esta epopeya, en la cuarta tablilla, nos narra lo que es la epopeya de Gilgamesh, ¿vale? Con Enkidu, los cuales se encuentran en el monte del Líbano, y ahí van a hacer un ritual que incluso hoy en día nos puede resultar muy llamativo y que van a coincidir varias cosas. En este ritual primero cavan un pozo, lo llenan de agua, ¿vale? Cavan un pozo, lo llenan de agua, suben al monte, arriba, esto lo hacen abajo, en la llanura, suben al monte. Tenéis que daros cuenta que es un mito, pero yo como siempre digo, el mito no quiere decir que sea una leyenda, ni que sea fantasía, por lo menos para mí. Entonces, cuando suben a la montaña arriba, Enkidu lo que hace para Gilgamesh es que le hace un portal, le hace una puerta, ¿vale? Hace como si fuera la entrada a un templo, el significado que tiene eso, el portal entre dos mundos, siempre la separación, eso es lo que quiere decir la puerta, y ahí lo que hace es hacer un círculo blanco, ¿de acuerdo? Donde nos dice que Gilgamesh se pone en posición fetal, y en esa posición fetal, acostado junto al umbral de esa puerta, cae un sueño sobre él esperando tener una comunicación con los dioses. Y aquí es donde vamos a empezar con el meollo de la cosa. Antiguamente los sueños servían de comunicación con los dioses. Y vamos a ver ahora, cuando pasemos a la cultura griega, la importancia del sueño y esa comunicación con los dioses en lo que es nuestra propia sociedad, nuestra propia cultura hoy en día, que se fraguó en la civilización griega. Como vemos, el rito de lo que es la incubación de los sueños, aunque en estas tablillas no se habla mucho del rito de la incubación, pero esto era una incubación de los sueños, ha pasado desde lo que era la antigüedad y tenía una importancia capital en las culturas antiguas. También, como vemos en Egipto, los rituales oníricos también existieron. Los sueños para ellos estaban muy relacionados con los astros y con la astrología. Tenemos varios templos en lo que es el antiguo Egipto, como es el templo de Tot en Tebas, el templo de Isis en File, el templo de Serapis en Memphis. Todos estos templos eran templos de incubación de los sueños, que ahora vamos a ver lo que es. Pero como digo, lo que es la incubación de los sueños, sabemos todo lo que sabemos por la cultura griega, sobre todo, ¿de acuerdo? La cultura griega es la gran heredera de todas las demás culturas, incluso las culturas de Oriente, ¿vale? Entonces, en esta cultura griega es donde vamos a ver lo que son los Asclepeion, los templos curativos del sueño, la incubación de los sueños, y sobre todo vamos a ver algo muy importante, que era lo que son los Gygromantis, ¿vale? Los primeros indicios que tenemos en la cultura griega, la civilización griega, de esta incubación de los sueños, se refieren al legendario Epinémides, ¿vale? El cual nos dicen que durante 57 años durmió en una cueva del dios de los misterios, el dios cretense de los misterios, y a raíz de ahí recibió lo que es mucha de la sabiduría que luego plasmó en diferentes libros. Luego esto lo vamos a ver con un trocito de un libro que os voy a leer, que me parece muy interesante. Pero fijaos, la sabiduría en la antigüedad se recibía a través de los sueños. Los sueños eran un canal de comunicación con una realidad velada, con otro lado, que era donde estaba la sabiduría. En la antigua Grecia, aparte, el sueño también se llevaba o se utilizaba como una método de curación, ¿vale? Los sueños se incubaban en los templos de Asclepeion y esos sueños servían para curar enfermedades. ¿Por qué? Porque en esos antiguos templos existían lo que son los Gygromantis. Los Gygromantis son sacerdotes, ¿vale? Eran sacerdotes, que los podemos ver aquí. El paciente, digamos, tenía que soñaba, pero no llegaba directamente al templo y soñaba tal cual, ¿vale?
había un ritual, el paciente llegaba a lo que era donde estaba el Asclepieion, era como, no solo estaba el templo del sueño, sino que había, digamos, también había un teatro, había lo que podíamos considerar posadas en los que él empezaba un ritual de limpieza. Luego, antes de meterse a lo que era el Asclepieion, bebía agua, se sumergía en una caverna que estaba excavada en lo profundo del Asclepieion. No sé si veis un poco el significado de meterse en lo que es en la madre tierra, de meterse en lo que es tener ese contacto, ¿no? Con lo primitivo, con esta posición fetal, se metían ahí y entonces soñaban. Muchas veces, en muchas ocasiones, se les metía también con una serpiente. La serpiente que ha sido la vara de Asclepio con la serpiente, que es muy parecida a esta, pero no es, ¿vale? Esta es la del comercio, digamos, más o menos, la de la farmacia, pero la vara de Asclepio. Por eso es la de la medicina. Se metía con la serpiente y digamos que se producía una simbiosis que ellos conocían para que ese soñante tuviera unos sueños profundos y luego esos sueños se los contara a lo que son los Yagromantis, los sacerdotes del sueño, que interpretaban ese sueño y a través de él sabían la enfermedad que podía tener y la curación, las dos cosas. Esto nos puede parecer muy lejano y donde Grecia, pero aquí ha habido dos Asclepieion. Uno ha estado en Gerona y el otro en la casa del obispo en Cádiz, que se puede visitar, que yo he visitado y que os recomiendo a todos que visitéis, ¿vale? Pero para que veáis un poco la importancia de lo que son los sueños, porque los templos del sueño, los Asclepieion, no solo sanaban el cuerpo y la mente, es muy importante, sanaban el cuerpo y la mente, ¿de acuerdo? Entonces, para los griegos, lo que son los primeros padres, los padres de nuestra civilización, eso hay que entenderlo así, era de vital importancia los sueños porque las curaciones se producían a través de ellos. Y ahora quiero leer una cosita. Yo siempre muchas veces hablo de libros. Hay un libro que, pues no sé si fue hace 19 años, llegó a mí hace mucho tiempo. Es un libro de Peter Kingsley, que se llama Los oscuros lugares del saber. Es un libro muy, muy profundo y os quiero leer un poco, ¿vale? Porque este libro para mí tiene un mensaje muy profundo, ¿vale? Os voy a leer un par de líneas para que veáis la importancia de lo que es esos Yagromantis, estos Asclepieion, con nuestra civilización hoy en día. Dice así: este libro no versa sobre hechos reales ni ficticios, versa sobre algo más extraño, comparado con lo cual aquello que consideramos realidad es mera ficción. No es lo que parece, de la misma manera que las cosas que nos rodean tampoco son lo que parecen. Trata sobre todo del engaño absoluto del mundo en que vivimos, así como lo que hay detrás. Podía parecer una historia en torno a cosas que sucedieron hace mucho tiempo, pero en realidad trata de nosotros mismos. Los detalles tal vez sean pocos familiares, y sin embargo su importancia alcanza las raíces de nuestro ser. Por lo general, cuando algo nos es ajeno, se debe a que no guarda ninguna relación con nosotros, ni nosotros con ello. Sin embargo, lo que nos resulta menos familiar es lo que tenemos más cerca, y hemos olvidado. La vida, esta vida de los sentidos, esta vida occidental, no puede satisfacernos, aunque el mundo entero nos diga lo contrario. Su propósito nunca fue satisfacernos. La verdad es sencilla, de una hermosa sencillez. Si queremos convertirnos en verdaderos hombres y mujeres, tenemos que enfrentarnos a la muerte antes de morir. Esto se producía en las incubaciones de los sueños. Era una muerte y un renacer. La bajada a lo que eran esos Asclepieion era una bajada angosta y luego la gente llegaba a donde se producía la incubación, que como os he dicho se ponían en posición fetal y al despertar era un rito de salir de la oscuridad a la luz. ¿No recuerda algo eso? Es un rito de nacimiento, ¿vale? Es un rito de nacimiento. Tenemos que descubrir lo que es para poder escabullirnos entre bastidores y desaparecer. Nuestra cultura occidental nos lo impide cuidadosamente, mendra y prospera, convenciéndonos de que valoremos todo aquello que carece de importancia. Y sin embargo, nunca se nos ha dicho una cosa, que incluso en tiempos modernos aquello que se desgana, se describe como percepción mística, siempre se relega a la periferia. Pero este libro, ¿vale?, nos habla de unos hombres, de una manera, de unos hombres que despojaron a sus discípulos, a los que creían en esta creencia, en la creencia de lo que es la incubación de los sueños, de todas sus pertenencias para darles a cambio
una sabiduría inimaginable. Bueno, este libro realmente, estas primeras hojas, es una introducción de Peter Kingsley, pero este libro trata en sí sobre el padre de nuestra filosofía, Parménides, al que Platón y otros maestros llamaron su gran maestro, el padre de todos ellos, ¿vale? Y trata de que Parménides no inventó la filosofía griega por medio de la razón, por medio del pensamiento. En el poema de Parménides, Kingsley, que hace una investigación increíble, ¿vale?, sobre lo que es este personaje, nos dice que él recibió toda esa sabiduría sobre la que basamos nuestra civilización, sobre la que se basan parte de nuestras leyes, de nuestras costumbres, sobre la que bebemos hoy en día, de una realidad velada, la obtuvo de una realidad velada que fue y accedió a ella por medio de los sueños. Me parece muy interesante esto, porque es algo que no sabemos, porque nos encabezamos y nos empepinamos siempre en tener nuestra imagen de lo que es la cultura occidental como una cultura en la que se basa la química, la física, pero no sabemos de dónde viene esa cultura. Sabemos que lo que son las matemáticas, la geometría, todos ellos vivieron de los antiguos filósofos, que tenían como padre ¿a quién? A Platón. ¿Y Platón a quién tenía como padre? A Parménides. Y no se nos puede ocultar cómo Parménides obtuvo lo que es toda esa sabiduría, porque se nos está ocultando la verdadera esencia de nuestra civilización. Los sueños en un montón de culturas tienen un significado que nosotros en Occidente hemos perdido, ¿vale? Aquí, como os digo, bueno, pues este es uno de los Asclepieion, ¿vale?, en el que se producían lo que es, como os he dicho, es incubación de los sueños. Os recomiendo muchísimo el libro, aunque ya os digo que es un libro en el que Kingsley va desgranando lo que es el famoso poema de Parménides y va dándonos cuenta de realmente quién era Parménides, quiénes eran la gente que vivía en la época de Parménides y cómo él descubrió, y sobre todo cómo eran los diagromantis, esos sacerdotes del sueño que de una sabiduría ancestral desde la antigua Sumeria, pasando por Egipto, cuando llegamos a Grecia, ellos sabían perfectamente cómo hacer esa interpretación de los sueños. Vamos ahora a irnos un poco, como os he dicho, a otras culturas, ¿vale?, aparte de la occidental, para ver cómo se interpretan los sueños en muchas culturas diferentes, ¿vale? Y vamos a empezar, bueno, en Oriente un poco, para las culturas orientales, para lo que son las culturas hindúes, los sueños un poco serían como viajes del alma, sería como otra vida del alma, ¿vale? De tal manera que para ellos los sueños se nos deslizan claves, como os he dicho, que nos ayudan a manejar situaciones, a superar traumas, sin una herramienta de mejora personal, ¿vale? El sueño para muchas culturas es una prolongación de lo que es la vida misma. Aquí, como os he puesto, vamos a tratar los que son los aborígenes un poco australianos. Os voy a decir un par de culturas así, tampoco me quiero extender mucho, ¿vale? Y lo curioso de los aborígenes australianos es que los chamanes que han pasado a ser lo que es muy parecido, si nos damos cuenta, a lo que son interpretadores también de los sueños, como vamos a ver. Digamos que podían ser lo mismo que los diagromantis, ¿no?, en lo que es la cultura griega, ¿no? Pues lo que son estos chamanes no solo pueden meterse en la cultura aborigen australiana en sus propios sueños para interpretarlos, sino que se pueden meter en lo que son la cultura de los sueños de los demás, ¿no? Y profundizar en ese mundo onírico, ya que para ellos el mundo de los sueños, para los aborígenes australianos, el mundo de los sueños es la edad mítica. ¿Y qué hay en esa edad mítica? Esa edad mítica es como un universo paralelo donde viven sus dioses, donde siguen viviendo sus dioses, ¿vale? Todos los dioses, los Wajima, como ellos representan, todos esos dioses tienen un sitio, tienen un lugar en el que ellos acceden a través de los sueños, ¿vale? Vamos a coger otra cultura, para que veáis la diferencia, ¿no? En culturas que permanecen un poco vírgenes, digamos, la cultura de la tribu de los Asanti en África. Esto es muy curioso, porque los Asanti piensan, igual que lo que es los sueños son una aventura del alma, pero hasta el punto de que lo que sucede en los sueños, para la persona que los sueña es responsable de ello. La persona que los sueña es responsable de ello. Por lo tanto, si un Asanti tiene un sueño en el que a otra persona de la tribu practica relaciones sexuales con ella, tiene que pedirle perdón y tiene que hacerle
un regalo de compensación. Pero llega más, hasta el punto de que si en los sueños el Asanti comete lo que es un asesinato, la tribu le puede juzgar y condenar hasta por ello. ¿De acuerdo? Puede ser juzgado y condenado por ello. Esta cultura, no sé si la conocéis, Senok o Senoi, ¿vale? Es una cultura de Malasia que me ha parecido la más sorprendente e increíble sobre la interpretación de los sueños a día de hoy. No nos vamos a ir a 500 años, ¿vale? Nos vamos a ir a día de hoy. Venga, ya no me muevo más. Tranquilito. Ya no me muevo más. Mirad, el conocimiento de la tribu, sobre la tribu de los Senoi y de los sueños, nos llega por el psicólogo Kirlon Stewart, que estuvo 15 años conviviendo con ellos, durante 15 años. Y le llamó mucho la atención el papel primordial que los Senois tienen sobre lo que es los sueños. Todo en la cultura de los Senoi gira a través de los sueños. ¿Por qué? Porque para los Senoi el mundo de los sueños es el mundo real. Es el mundo real, ¿vale? Y en ellos, en los sueños, aprenden cosas que luego utilizan en lo que es en la vigilia. Pero vamos a ver las cosas tan interesantes. Bueno, ya me he vuelto loco. Las cosas tan interesantes de cómo utilizan e interpretan los sueños los Senoi. La primera actividad cuando se despiertan, todos los Senois, todos, es reunirse con el chamán, varios chamanes, porque para los Senoi cada uno es un chamán, ¿de acuerdo? Cada uno es un chamán que puede interpretar los sueños, llegan a un consenso en el que interpretan los sueños, y lo que son los ancianos de la tribu, los que más sabiduría tienen, sí que le dicen un poco a los demás cómo interpretar o qué manera correcta de interpretar los sueños. Pero se debe defender, para ellos siempre se debe de defender una actitud muy positiva durante el sueño, ¿vale? Se debe de confrontar los peligros, jamás se debe de ser víctima. Si por ejemplo un niño se ve atacado por una bestia, llegando a ser una víctima, se le indica que la próxima vez que tenga ese sueño que ataque, que se vea en esa situación, deberá de enfrentar a la bestia. Si no puede, deberá de pedir ayuda para domarla o bien para matarla, ¿de acuerdo? Si no es capaz, como os he dicho, deberá de pedir ayuda, y si la mata, la bestia se convierte en un espíritu amigo y solidario, ¿vale? En un espíritu que le va a acompañar. Esto de alguna manera acrecienta lo que es la actitud psicológica positiva para lo que son los niños de los Senoi. Muchas más cosas. Llegan a alcanzar un bienestar sobre los sueños placenteros, donde no pueden negarse a cosas como es el comer, el beber, el volar, el tener sensaciones de paz, vivencias místicas, amorosas o sexuales. Esto va a parecer un poco, digamos, fuerte a nuestra cultura, pero ¿qué pasa cuando un Senoi, un niño Senoi, tiene relaciones en sueños incestuosas? ¿Vale? Porque también tienen sueños así. Bueno, pues al niño no se le dice que eso es algo, se le dice que ese tipo de relación no es correcto que se tenga, pero no se le estigmatiza eso. No se le estigmatiza lo que es el deseo por tener una relación incestuosa en sueños con una hermana, sino que se le guía, pero no se le reniega de que él reniegue de la experiencia sexual en sí. ¿De acuerdo? También algo muy curioso, que es que los Senoi intentan coger e interpretar todo lo que son los sueños negativos, volverlos positivos. Entonces, si uno de nosotros fuéramos Senoi y soñábamos que nos caíamos, eso se ve como una oportunidad para volar, ¿vale? El Senoi tiene que hacer que el sueño, en ese sueño, acabe volando. Más cosas. Podemos perfectamente poner que si alguien sueña, lo mismo, si yo sueño, a lo mejor, pues, con Sentinella, mismamente, sueño con Sentinella y tengo una bronca con Sentinella, yo, como buen Senoi, debería de coger y al día siguiente contárselo a él, decirle el por qué he tenido esa ofensa con él y hacerle un regalo, ¿de acuerdo? Hacerle un regalo de manera de compensación. ¿Sí? ¿Ves? También, si yo mismamente, o con Héctor o Iván, compañeros míos de la radio, o Mercedes, o Janda que no está aquí, tuviera un sueño, cualquier tipo de sueño en el que les viera a ellos en peligro, yo se lo debo de contar y les debo de, en mis sueños, yo debo de intentar hacer que él, cuando vuelva a tener el sueño que tiene, yo le sirva de ayuda, le sirva de compañero. Igual que yo, si me enfrento a una bestia, tengo que pedir ayuda si yo no puedo con ella, pues igual yo llevo de ser un canal
¿vale? En el que él me llame a mí en sueños y en esos sueños cojamos y venzamos a la bestia. Esto nos va a llevar un poco a algo que veremos luego, que es lo de los sueños compartidos, ¿vale? Algo un poco curioso. Esto que nos puede parecer primitivo, que es a donde voy, que podemos decir, pero esta gente está medio loca, es muy antigua y está medio loca, nos va a llevar a lo siguiente, que es que esto también fue estudiado y constatado por el doctor Stewart, un doctor que investigó mucho lo que es esta cultura y le llamó, curiosamente, la atención algo. Es una cultura que no tiene crímenes, que no tiene violación, que no tiene asesinatos, que no tiene guerras, que no tiene disputas. Es una utopía total como viven. ¿Y por qué? Porque no reniegan a sus sueños ni a sus impulsos, sino que los canalizan. No viven bajo una religión que coge y lo que hace es coartarles o decirles que todo lo que sueñan está mal. Los sueños, para ellos, como os he dicho, es el mundo real. Es el mundo real. Y lo que pasa en los sueños tiene una realidad como si nosotros lo viviéramos durante la vigilia y además lo canalizan, consiguen canalizarlo y tienen un nivel psicológico que llegaría a unos grados muy superiores al nivel psicológico que tenemos nosotros. No tienen enfermedades mentales. No tienen enfermedades mentales. Y muy pocas de las enfermedades que podríamos llamar físicas destacadas. ¿Por qué? Porque también de la misma manera ellos cogen, y como en este libro que escribió Robert Wolf veríamos, ellos también los sueños lo utilizan como si fueran medicinas, ¿vale? Es una de las tribus más curiosas y este libro os lo recomiendo, Sabiduría Original, el conocimiento ancestral de estos aborígenes malasios, porque nos muestra una imagen que, como os he dicho, nos aleja un poco del centralismo que tenemos nosotros, ¿no? El egocentrismo de que el mundo solo gira a través de nuestra cultura, que podemos tener ciencia, que me parece bien, perfecta y nos ayuda mucho, pero siempre hay que tener esa puerta abierta, ¿no? A mirar otras culturas y interpretar las cosas de otra manera. Bueno, vamos a seguir con algo que a mí me llama mucho, ¿vale? Tengo mucha relación con esto que os voy a contar ahora. Todos conocemos lo que es el Dreamcatcher, ¿no? No sé mi inglés qué tal, mi inglés es muy pésimo, pero bueno, el Dreamcatcher lo que es el poder de atrapar los sueños en los indios Lakota, aunque vamos a ver que realmente lo que es el atrapasueños no es Lakota, ¿vale? No es Lakota y realmente es originario de lo que son los Ojibwa, ¿vale? Una tribu india también que son los Ojibwa. El atrapasueños, y yo tengo un atrapasueños y me lo dejan en el coche, fíjate. Bueno, el atrapasueños, todos sabemos lo que es, ¿de acuerdo? Es bajo una estructura circular se teje una tela de araña, ¿vale? Como vemos ahí. ¿Y qué significa? Y se le suele poner una piedra obsidiana en el centro. Y según los Ojibwa, lo curioso es que los Ojibwa piensan que esto que se pone es para atrapar lo que son los sueños, los malos sueños. Los malos sueños. Creo que dicen esto porque luego para las demás culturas no es igual, ¿eh? Para atrapar los malos sueños, porque luego con la luz del alba, perfectamente, bueno, se crea lo que es esta tela de araña, en lo que los sueños quedan atrapados allí, y lo que es la piedra de obsidiana en el centro sirve para apuñalar a los sueños, para apuñalar las pesadillas, para que desaparezcan, ¿vale? Lo curioso de esto es que, como os digo, luego con la luz del alba los sueños desaparecen, y bueno, sirve, es un objeto étnico que hoy en día se ha extendido como si fuera un virus. Todo el mundo tiene un atrapasueños en el coche, yo el primero, ¿no? Pero muy poca gente sabe de verdad a veces lo que es el atrapasueños y lo que significa. O sobre todo estas dos vertientes, ¿no? Que los creadores del atrapasueños, los Ojibwa, dicen perfectamente que para ellos es para atrapar los sueños malos. Si nos vamos a la cultura Lakota, ¿vale? Aquí os pongo un libro en inglés para todos aquellos que sé que sois muy inteligentes y leéis en inglés, Joana, Luis, tal, no sé qué, bueno, Dana también. Podéis leer en inglés este libro, que a mí me lo tradujeron, es un libro mío de cabecera, que lo tengo traducido, trabajo un gran amigo que me lo tradujo, sobre los Lakota, los indios Sioux, en el que vais a tener un montón de leyendas de la cultura Lakota. Yo os he traído una, si os apetece escuchar, yo os leo la pequeña leyendita de lo que son los indios, sí, los indios Lakota, bueno, es muy poquito, ¿vale? Pero os la voy a leer. Porque además los Lakota, como ahora veremos, de los Lakota, o los Lakota pertenecen a lo que son los Sioux, de los Lakota se extendieron lo que es la cultura real del atrapasueños que hoy conocemos por todo lo que es América del Norte, ¿no? Y la leyenda dice que hace mucho tiempo,
cuando el mundo era aún joven, un viejo líder espiritual Lakota estaba en una montaña alta y tuvo una visión. En esta visión, Iktomi, que así se llamaba el gran maestro bromista de la sabiduría, daros cuenta, bromista de la sabiduría, se le aparecía en una forma de araña, ¿no? Y Tommy hablaba con él en un lenguaje secreto que solo los líderes espirituales de los Dakota sabían entender. Mientras hablaban, tomó un trozo de rama de sauce más viejo, le dio forma de redonda, nos diría cómo se hacía el atrapasueños, tejió una tela de araña, lo cubrió con plumas de pelo de caballo, cuentas, que las cuentas serían esto, ¿no? Cuentas, adornos, etc., ¿no? Hablaron de los círculos de la vida, que tienen mucho, la forma circular tiene mucho que ver con lo que es para los Dakota los círculos de la vida, de cómo empezó la existencia y cómo vamos creciendo desde los bebés hasta que nos hacemos adultos, etc. Bueno, os quiero... Esto, si lo buscáis, la leyenda Lakota del atrapasueños, ¿vale? La vais a tener, no me quiero entretener que luego se me va a hacer el tiempo porque queda mucho por ver todavía. Pero algo curioso, ¿no? Le decía Itonki, le dijo al gran anciano, mira la telaraña, es un círculo perfecto, pero en el centro hay un agujero, ya no hay una piedra, hay un agujero, ahora vamos a ver por qué. Úsalo para ayudarte a ti mismo y a tu gente, para alcanzar tus metas y hacer buen uso de las ideas, de la gente, de sus sueños y de sus visiones. Si crees en el gran espíritu de los que tanto hablan lo que son las culturas indias y sobre todo los Lakota, la telaraña retendrá tus buenas ideas que descenderán por las plumas hasta ti y las malas desaparecerán al amanecer por el agujero. Si os dais cuenta, es todo lo contrario a los que piensan los Ojibwa, que son realmente los que hicieron el atrapasueños. Para la cultura Lakota es al revés. Lo que queda atrapado en lo que es la red es los buenos sueños. Eso es lo que queda atrapado, y el agujero, que no solía tener lo que es la piedra de obsidiana, por ahí se escaparía lo que son los malos sueños. ¿De acuerdo? Es algo que me gustaba, quería que lo supierais, porque muy poca gente cuando tiene el atrapasueños sabe que hay esas dos vertientes dependiendo de la cultura, ¿no? Os puedo decir ahora, con lo que vamos también a seguir, ¿no? Que hay muchas más culturas que cogen y que interpretan los sueños, ¿no? Os puedo decir la cultura iroquesa. La cultura iroquesa, también, que son indios americanos de la zona de los Grandes Lagos, digamos. Los iroqueses, y también estuvieron en la zona de lo que es Nueva York, los iroqueses pensaban, como muchas otras culturas, que los sueños era otra comunicación también con los dioses, pero si en otras culturas veríamos que podíamos tener un poco una visión de futuro, que ahora lo veremos, lo que son los sueños premonitorios, para los iroqueses se producía lo que es un fenómeno de precognición. ¿De acuerdo? Una cosa es premonición, no, ellos era precognición, que es diferente. ¿Vale? Y así, si os cogéis cualquier día y os metéis sobre cómo se interpretan los sueños a las diferentes culturas de los indios americanos, veréis que dependiendo de la zona lo interpretaban de una manera u otra, pero sí que tenían objetos comunes, como es este atrapasueños, ¿no? Yo me he preguntado una cosa, porque en todas las culturas antiguas, pero sobre todo en esta de los indios, de todo lo que es la parte de América, si vemos sus leyendas, podemos pensar que las religiones tienen mucho que ver, el inicio de las religiones, con los sueños. Y luego al final yo me voy a preguntar, vamos a ver algo de si realmente las imágenes que vemos en ciertos sueños es el principio de las religiones. No sé si lo habéis preguntado, que quizá el principio de todas las religiones que existen en la humanidad tiene que ver mucho con los sueños. Porque daros cuenta que os lo he dicho, los sueños no son como ahora tenemos un sueño y qué bonito, ¿vale? Aunque hay sueños que realmente se nos quedan dentro. Yo recuerdo sueños que lo tuve de cuando era niño y no se me han borrado jamás, ni se me borrarán jamás, ¿no? Entonces, ese impacto emocional, daros cuenta, para antiguamente, la importancia que tenían los sueños, esos fuertes impactos, si no fueron lo que realmente llevó a que hoy en día tuviéramos las religiones que tenemos. ¿Cómo ha condicionado los sueños, ahora que sabemos su importancia desde la antigüedad, cómo ha condicionado la historia? O sea, ¿qué personajes famosos han tenido sueños y esos sueños han condicionado realmente la historia que conocemos? Yo he traído un par de ellos, ¿vale? He traído primero, a nivel un poco histórico, he traído 3, Julio César, Constantino y Otto von Bismarck, ¿no? Y luego vamos a ver cómo ha condicionado muchísimo más, ¿no? Esto es, digamos, un poco la historia en sí. Mirad, para Julio César lo vamos a ver, primero decir, los sueños inspiradores son, como digo, los sueños inspiradores son los sueños que nos hacen tener ideas de problemas
a los que nos enfrentamos durante la vigilia. No sabemos el por qué, pero tenemos un problema durante la vigilia, tenemos una duda, estamos trabajando en un proyecto y el sueño inspirador nos suele dar soluciones, ¿vale? No tiene que ver con un sueño lúcido, para mí no tiene que ver, pero sí son sueños inspiradores que nos dan soluciones, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver que en el 12 de enero del 49 a.C., Julio César, antes de cruzar lo que es el río Rubicón, un río que estaba prohibido para todos los generales romanos, con sus tropas estaba prohibido cruzarlo, no podían cruzarlo, pero él lo cruza, desencadena una guerra civil. ¿Y por qué hace esto? Porque la noche de antes, Julio César tiene un sueño en el que él sueña que yace con su madre, ¿vale? Él sueña que yace con su madre. Al yacer con su madre, esto puede parecer un sueño un poco incestuoso, pero él lo interpreta, él mismo lo interpreta, no sabemos si él tendría a lo mejor un interpretador de sueños, pero él lo interpreta como que este sueño de yacer con su madre le quiere decir que él debe ir a su madre, a Roma. Entonces él decide cruzar lo que es el río Rubicón y empezar una guerra civil que cambió lo que es toda la historia de un imperio, que sin ese imperio no seríamos nada absolutamente. Todo por un sueño, ¿eh? Por ese sueño él tomó la decisión de cruzar el río Rubicón. Luego también tenemos que este sueño, bueno, esto si no acondiciona la historia, ya para verlo. ¿Qué le pasó a Constantino al emperador Constantino el 28 de octubre del 3012 después de Cristo, ¿no? Pues también antes de cruzar un río, el río Tíber, en el puente Livinio, pues entonces él, para enfrentarse a los ejércitos de Magencio, sí. Magencio. Bueno. Él tiene el sueño en el que él sueña con un ángel que le dice que mira hacia el sol, y cuando mira hacia el sol, él ve el símbolo de una cruz, ¿vale? Una cruz llameante, una cruz que ilumina, ¿no? El símbolo de una cruz. Os recuerdo que entonces la religión cristiana estaba prohibida en el Imperio Romano, ¿vale? Eran perseguidos los cristianos. Pues ese sueño, el ángel le dice que la mística frase de igno signo vinces, ¿no? Con este signo vencerás, ¿de acuerdo? Entonces, el ángel también le dice que en los escudos debe de quitar el águila que tienen los escudos romanos y debe de poner, muy curioso, y debe de poner lo que es el signo de la cruz. A raíz de esto, al entrar en batalla, él vence en esta batalla y lo achaca el emperador Constantino a la revelación que ha tenido durante el sueño. Al tener esta revelación, él se convierte al cristianismo y aprueba y dice que la religión cristiana sea la religión del Imperio Romano. Si esto no es cambiar la historia, nunca mejor dicho, que venga Dios y lo vea, ¿vale? Si esto no es cambiar la historia, que venga Dios y lo vea. Pero realmente esta inspiración la tuvo por un sueño, ¿vale? También antes nos he dicho la típica frase que a Fede le va a gustar mucho, alea y acta es, ¿no? ¿Cómo? La suerte está echada. La suerte está echada, sí, bueno, me iba a decir, ¿vale? La suerte está echada que dijo Julio César antes de cruzar el Rubicón, ¿no? Lo último, esto es algo curioso, ¿no? Ahí vemos realmente esta fotografía es Otto von Bismarck y este no es Guillermo I, ¿vale? Es Napoleón, realmente. Es Otto von Bismarck con Napoleón esta fotografía. Pero es que la he querido traer para ver dos personajes famosos porque Napoleón también tuvo muchas anécdotas con lo que fueron sus sueños y le ayudaron a tomar muchas decisiones, según él relata, ¿no? Y según varios geógrafos han relatado. Pues lo que le llevó a Otto von Bismarck, el 18 de diciembre, él tuvo un sueño y le escribió una carta a lo que era el emperador Guillermo I, que le llevó a Guillermo I a tomar la decisión de conquistar Austria, ¿no? En esta época. Y os leo un poco la carta, un poquito, ¿vale? La carta decía... ¿Dónde la tengo? La confianza de su majestad me anima a relatar un sueño que tuve la primavera de 1881. Durante los días más auras del conflicto, que nadie veía la salida posible, soñé que iba cabalgando por una estrecha vereda en los Alpes, con un precipicio a la derecha y rocas a la izquierda. La senda se hacía cada vez más angosta, el caballo se negaba a subir y era imposible dar la vuelta y desmontar por la falta de espacio. Entonces, con mi fusta en la mano izquierda, golpeé la roca implorando a Dios. La fusta creció de una manera inusitada y la lisa pared de roca se derrumbó como si fuera un decorado, abriendo un ancho camino que dejaba ver los bosques y montañas como si fuera un paisaje de Bohemia. De allí venían las tropas con sus banderas e incluso, en el sueño, me vino la idea de contárselo a su majestad. Esta visión él interpreta
¿vale? Y ese bohemio, eso bohemia que ve, lo interpreta como si es Austria y como que tiene que conquistarlo. Y a nivel histórico, hay otro personaje más, que ¿qué sería de la historia del siglo XX si este señor no hubiera tenido ese sueño? ¿Qué sería de la historia del siglo XX si Adolf Hitler no hubiera tenido el sueño que en la Primera Guerra Mundial le salvó cuando estaba con varios compañeros en la trinchera, y él tiene un sueño en el que, tal cual, dicho por el autógrafo, un autógrafo autorizado que escribió al que él se lo contó, repentinamente apareció una voz que me decía: levántate y vete de allí. La voz era tan clara e insistente que automáticamente obedecí como si te tratara de una orden militar. De inmediato me puse en pie y caminé unos 20 metros por la trinchera. Después me senté, seguí comiendo, y cuando se dio cuenta oyó un estallido con un relámpago detrás de él y cayó un mortero que mató a todos los compañeros con los que él estaba compartiendo trinchera en ese momento. Si Hitler no hubiera tenido este sueño revelador, inspirador, premonitorio, lo que fuera, esta visión, imaginaos que no hubiera llegado a ser donde está y nuestra historia hubiera sido completamente diferente. Pero ya no solo me voy a centrar en lo que es esto, sino que vamos a abarcar mucho más, mucho más. Los sueños han condicionado la música, el arte, la ciencia, la literatura. La canción Yesterday de los Beatles, Paul McCartney afirmó que le vino inspirada en un sueño. El arte, ¿vale? Decía Dalí, que ahí vemos ese cuadro que no es... Él pintó un cuadro que se llamaba El Sueño, pero a mí me gusta muchísimo más este. El cuadro del sueño es un cuadro que hay una cabeza como que parece si a la península ibérica le hubieran estirado, ¿vale? Pero no es el que quería traer porque este me parece mucho más insinuante de lo que es el mundo del sueño, que se llama, atento al nombre, Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar. ¿Vale? Pues decía Dalí decía que un día tendrá que ser admitido oficialmente que lo que hemos bautizado como la realidad, esto decía Dalí, es una ilusión aún mayor que el mundo de los sueños. O sea, que Dalí era el primero que pensaba que el mundo de los sueños podía ser mucho más real que el mundo de la vigilia. Pero vamos a seguir este recorrido y nos vamos a ir por la ciencia Friedrich August, ahí lo vamos a dejar porque es alemán y tiene un nombre muy complicado. Es un químico alemán que llevaba varios días tratando de comprender por qué el comportamiento del benceno no coincidía con la idea que él tenía de que sus 6 átomos estuvieran unidos, ¿vale? Hasta entonces, para ellos, las estructuras de los átomos tenían que ser siempre unidas y de manera lineal, ¿no? Entonces él sueña con una serpiente que se divide en 6 partes y que empieza a girar, acabando formando un círculo cerrado. Entonces él, a raíz de ese sueño, se da cuenta de que la molécula de lo que es el benceno, ¿vale?, tenía que tener la forma de un círculo cerrado, tenía que estar cerrada. Este sueño le llevó a tener este logro y a escribir un libro que es La estructura en anillo de la molécula de benceno, el cual le dio muchísimo prestigio. Vamos a seguir con Dmitri Mendeleev, que es el que descubrió lo que es la tabla periódica, que tuvo un sueño tal cual en el que veía una tabla partida o distribuida de esta manera en varios elementos, y que los elementos que él estaba estudiando estaban dentro ordenados según las masas de todos los elementos. Y es curioso porque en ese sueño él veía que había rectángulos que estaban libres y él los dejó libres en la vida real. Y eso fue muy bueno porque no estaban descubiertos todos los elementos y luego se descubrió de que sí, de alguna manera él tuvo la visión de que estaban todavía por descubrir muchísimos elementos. Robert Oppenheimer, que está ahí con Albert Einstein, ¿no? Un hombre que siempre estará vinculado a lo que es el proyecto Manhattan y la primera construcción de la primera bomba atómica, y que justo 33 días antes de la prueba del proyecto Manhattan, la primera, ¿cómo se llama el desierto? El desierto de México, coño. Bueno, sí. Bueno, pues antes de la primera prueba del proyecto Manhattan. En Nuevo México. Así. Pues entonces él tuvo el sueño inspirador de que los cálculos que él había hecho estaban desfasados, y en el sueño él veía que esos cálculos, al probarlos sin modificarlos, tenía lugar en la prueba una catástrofe de consecuencias planetarias. Entonces él le dice a Truman, que ha tenido este sueño y que quiere cambiar los cálculos 33 días antes. Truman lo aprueba y muchos han pensado que si no lo hubieran aprobado, la prueba hubiera salido un fracaso. A lo mejor no hubiera pasado nada a nivel planetario como él sueña, ¿no? Pero el sueño le advirtió de que tenía que cambiar
en sí lo que es los cálculos que había hecho para lo que es la bomba atómica, ¿no? Y Albert Einstein, el gran Albert Einstein, yo ayer conté mal esto, me confundí una cosa. Albert Einstein soñó que iba sobre un rayo de luz, un rayo que viajaba a la velocidad de la luz por el universo, ¿de acuerdo? Fue unos sueños, iba cabalgando en el rayo de luz, no en un caballo, el que te lo contaba, en un rayo de luz, y esto lo estuvo entre abril y junio de 1905, y él dice que el imaginarse en sueños, el ir cabalgando en ese rayo de luz, le hizo intentar preocuparse o intentar indagar de si se podía viajar a la velocidad de la luz, de si realmente la velocidad de la luz tendría lo que es una velocidad numérica en sí, y le hacía una idea de cómo podría ver los astros desde un punto de vista de perspectiva, porque yo siempre he pensado que lo increíble de Einstein para hacer la teoría de la relatividad es tener la imaginación que tuvo. O sea, hay que imaginarse un universo que no veíamos, porque entonces los primeros radiotelescopios no nos dieron una imagen ni siquiera de que los puntos que veíamos muy alejados eran galaxias. Entonces él tuvo que imaginarse todo eso en su propia cabeza, que para mí me parece lo realmente increíble, ¿no? La literatura, también Dante, ¿de acuerdo? La Divina Comedia de Dante. Dante soñó con lo que era el purgatorio, el infierno, el paraíso. Fueron visiones que él tuvo en sueños. Pero lo más curioso es que cuando Dante muere, la Divina Comedia no estaba. Esto es algo que Jesús Callejo cuenta muy bien en el libro que era Enigmas Literarios. Él lo cuenta. Y él cuenta que cuando Dante muere, la Divina Comedia no está acabada. Está acabada, pero no se sabe dónde está. Falta un tramo a la Divina Comedia. Y el hijo de Dante se le aparece... O sea, Dante se le aparece a su hijo en sueños y le dice exactamente dónde está lo que es el fragmento que faltaba de la Divina Comedia, ¿no? Entonces, como bien podemos ver, realmente los sueños han condicionado muchísimo un montón de facetas que nosotros vemos, o sea, ha condicionado nuestra historia, todo, literatura, música podía traer 1000 cosas más, o sea, música es algo muy interesante, ¿no? Y bueno, como vemos, está este sueño que llamamos inspirador, ¿vale? Y hay muchos más sueños. Y entre ellos yo me quiero centrar en uno muy interesante, que es el sueño premonitorio. Todos hemos oído hablar de él, todos. Yo creo que no hay nadie que no haya oído hablar de sueños premonitorios, incluso que no los haya tenido alguna vez, ¿vale? Han acompañado al hombre desde la más remota antigüedad. Nos hacen hacernos muchas preguntas. ¿Dónde accedemos en los sueños? El mundo de los sueños es un universo paralelo donde no existe el espacio, el tiempo. ¿Cómo podemos acceder a registros futuros, ¿no? Cosas así, ¿no? Es una prueba quizá de una comunicación con un atractor superior, un ente superior, que tiene un guionista, ¿no? Cuando yo hablo de la sincronicidad lo digo mucho, es quizá el acceder a algunos archivos, ¿no? En el que podemos ver cosas que realmente luego van a pasar, ¿no? Entonces, ¿dónde accedemos? ¿Qué comunicación tenemos? ¿Accedemos a la mente, a la conciencia unitaria de ese guionista que escribe nuestras vidas, que no tenemos ni idea y que muchas veces parece que se ha tomado un par de copas de más, ¿no? Porque a veces no le encontramos sentido, ¿no? Entonces, son preguntas que nos hacemos de los sueños premonitorios, aunque sí pienso que todo tiene un sentido, por Dios. Pero que a veces parece que los renglones, ¿no? Como dice aquella frase, Dios escribe con renglones torcidos, no. Que parece que... ¿no? Entonces, ¿sueños premonitorios? Pues desde el Titanic, Colt Middleton, ¿no? Canceló su viaje 10 días antes de zarpar, 10 noches antes de zarpar, porque en uno de los sueños soñaba como un dedo blanco de hielo rajaba completamente lo que era el casco del Titanic y cómo la gente moría ahogada 10 días antes, y canceló lo que es el billete, ¿no? O también podemos viajar al Huascarán, al Perú, ¿no? A Yungay, donde hubo una catástrofe el 31 de mayo de 1970, una catástrofe en la que murieron 20.000 personas porque hubo un terremoto de 7,6 grados y parte de lo que era el nevado, el Huascarán, se vino abajo, un Alaska de hielo y barro y nieve sepultó en segundos un pueblo, quedaron sepultados 20.000 personas. Hubo supervivientes, pero de esos supervivientes se descubrieron luego, al desentrar un poco las casas, algunos diarios que se analizaron, y en esos diarios había anotaciones de sueños premonitorios en los que se presagiaba una gran tragedia. Había uno de los sueños en los que un niño, ¿vale? El diario de un niño de 8 años, describía claramente que veía cómo de repente su pueblo aparecía y desaparecía sepultado por lo que era barro y no entendía el porqué, que el barro empezaba como a salir de las alcantarillas, ¿no? Es algo curioso,
porque no fue así realmente, pero sí cayó esa lasca de nieve y barro que sepultó todo el pueblo. Y también nos podemos ir a Aberfan, ¿no? Esto es un caso bastante documentado, ¿no? En Gales, en octubre de 1966, donde una niña, Early Mae Jones, ¿no? Que ahí no os he puesto la foto, de 9 años de edad, tiene un sueño, antes de despertarse al colegio, tiene un sueño en el que ella se despierta, se viste, cosa normal, ¿no? Como hace, desayuna con su madre, y cuando va a ir al colegio, cuando está llegando a la escuela, de repente ve que donde está la escuela, en vez de estar en la escuela, hay como una burbuja inmensa, negra, ¿no? Así, ¿no? Ella no lo entiende, se lo cuenta a su madre, y la madre queda muy, muy impactada porque la niña le dice algo como que no tiene miedo a la muerte, ¿no? Y la madre no se lo explica. Todo esto no dejaría de ser algo anecdótico si no os llega a ser porque esa misma mañana, cuando los profesores ya están dentro de la escuela, pues al lado había una montaña con una minería de carbón, y de repente todo lo que es la ladera, la parte de la ladera del carbón, cae hacia abajo y sepulta parte del pueblo y sobre todo la escuela, matando a 144 personas, entre ellas 128 niños, ¿no? Pero es que luego se descubrió, porque hubo un psicólogo, un psiquiatra, John Baker, que realizó una investigación, se recibieron varias premoniciones anotadas en diario, que esto siempre hay que cogerlo un poquito con dentro de lo que es el contexto y hacer una investigación exhaustiva, ¿no? Pero en los que mismamente la señora Sylvie Brown, soñó con que un niño estaba en una cabina, ella es como si fuera el niño que estaba dentro de la cabina, y veía a otro niño acercarse, ¿vale?, corriendo, y detrás del niño veía una masa negra inmensa que corría detrás del niño, y de repente ella ve en una pared luminosa la palabra Aberfan, ¿vale? Ella era de Bristol, entonces no tenía nada que ver, ¿no? Pero la palabra de Aberfan, lo de que el niño vaya corriendo detrás de una masa gris, pues luego el investigador, como os he dicho, el psiquiatra, hizo varias investigaciones y llegó a conclusiones muy curiosas. Recibió un total de 76 respuestas, de las cuales 24 de ellas le dio total veracidad. Y bueno, pues luego unos datos, ¿no? Que el 5,1% eran mujeres que habían tenido esas visiones, etc. Pero como os he dicho, aquí no podemos constatar que el diario no haya sido manipulado. Pero sí tenemos algo muy curioso. Si vamos a hablar ahora sobre un caso en el que sí que existe una prueba con antelación. Pero antes de ello podemos irnos a la muerte de Abraham Lincoln, que todos sabemos que Abraham Lincoln soñó. Es un personaje, siempre aparece Abraham Lincoln, ¿eh? ¿A que sí? Siempre es un personaje que yo creo que tiene de todo. Entonces Abraham Lincoln, 15 días antes, el 1 de abril de 1865, esto un biografista de él lo dice porque él se lo dictó, él tiene el sueño de que soñaba con su propia muerte, de que despertaba en el ala superior de la Casa Blanca, oía unos llantos, bajaba a la parte de abajo de la Casa Blanca, se ponía la bata, en sueños, en el sueño, se ponía la bata, bajaba, y de repente oía esos llantos y entraba a una sala donde había varias personas velando un cadáver que estaba tapado con lo que es un pañuelo blanco. Él pregunta, porque hay dos guardias, uno a cada lado, custodiando el cadáver. Él lo pregunta y le dicen que es el cadáver del presidente, que le han disparado y que ha sido asesinado, ¿no? Es curioso porque 15 días después, como sabemos, en el Teatro Ford, por el señor... ¿Cómo se llama el señor? ¿Cómo se llamaba el señor que mató a Kennedy? Sánchez Pérez. No, hombre. Ay, Dios. John Wilkes Booth. Will Booth, pues lo asesinó y tal. Bueno. Pero ahora os quiero contar, quiero que veáis esa imagen, ¿vale? Esto lo tenía que haber quitado y tenía que haber preguntado a Andrés, que está por ahí, que él seguro... Andrés, ¿qué avión es este? Sin que miren las letras. Ah, si es que está muy fuerte. Dame, claro. Vale, muy bien. Vale, perfecto. Es que este chico es... Bueno, pues eso es un DC-10 de American Airlines, como veis, plateado, con los símbolos de la bandera americana en forma de franjas. ¿Y por qué lo traigo aquí? Mirad, porque el 19 de mayo de 1979, pues me estoy cansando. De 1979, David Booth soñó con un gran jet de color plateado, con franjas de colores, de los Estados Unidos, un motor en la cola, que se levantaba penosamente el vuelo para después inclinarse, ponerse boca abajo y estrellarse en un campo cercano, estallando en una enorme explosión de fuego y humo. Este señor era antiguo mecánico de la Fuerza Aérea y sabía que en la industria de la aviación, si llamas diciendo que has tenido una premonición, te van a tomar a cachondeo, ¿de acuerdo?
Pero aún así, el día 21 de mayo, este sueño se le repite todas las noches, ¿vale? Y 3 noches después, el día 22 de mayo, llama para comprobar, tras comprobar que el sueño se hacía cada vez más intenso y que tenía más detalles. Él solo veía el accidente de avión, ¿vale? Solo veía eso, no veía nada más. Veía unos edificios, pero no sabía ponerlos en el mapa. Y entonces llama a la Administración Federal de la Aviación y coge el teléfono Jack Parker, ¿de acuerdo? Entonces le cuenta el sueño y Jack Parker le dice que, bueno, que si no le puede dar más detalles no puede hacer nada. Entonces Jack Parker cuelga el teléfono, él apaga cuelga el teléfono y se olvida del sueño. Y entonces Booth vuelve a llamar el día 25 de mayo, ¿vale? Vuelve a llamar porque ha seguido repitiéndose ese sueño y entonces ya vuelve a llamar porque ya ve muchos más detalles, tiene mucha más angustia. Él dice que ve a la gente, ¿no? Que tiene una imagen interior del accidente en el que la gente se ve como una bola de fuego, entra por dentro del avión. Entonces llama, vuelve a coger el teléfono, vuelve a llamar a Jack Parker y Jack Parker le dice, bueno, ¿qué está haciendo usted? ¿Una premonición? Dice, no es una premonición. Es un sueño inquietante, pero no le puedo decir nada más, ¿no? Él llamó al aeropuerto de Connecticut, no le puedo decir nada más. Entonces, lo curioso es que no pueden llegar a nada más. Esas llamadas quedan registradas, ¿de acuerdo? Y 4 horas después, un avión, el vuelo DC-10-191 de American Airlines, despega del aeropuerto de Chicago. Según está despegando, pierde potencia, gira, se da la vuelta, cae en lo que es un campo, mueren, esto es curioso, 273 personas y un señor que pasaba por allí que el avión le cayó encima. O sea, hay que tener mala suerte, ¿eh? En total mueren 274 personas. Esto es para preguntarse muchas cosas. Fue el mayor desastre de la historia de la aviación comercial en Estados Unidos. Hoy en día sigue siéndolo, pero de un solo avión. Luego el 11 de septiembre fue otra cosa, ¿vale? Pero de un solo avión. Jack Parker no podía salir de su asombro cuando comprobó lo del accidente al aeropuerto de Chicago, porque los detalles eran idénticos. Lo de que el avión rozaba los edificios, que iba a un campo cercano, que se producía al despegar, que se daba la vuelta, era tal cual como Booth lo había contado, ¿no? ¿Son esto pruebas de los sueños premonitorios? Pues yo no lo sé, pero si ya tenemos una grabación, si ya tenemos un señor que es un funcionario federal de la aviación norteamericana que lo dice, y tenemos al personaje, yo creo que es un poco darle un poco de credibilidad, ¿no? a estos hechos. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Sí, ¿no? 1 hora y 20. Sí, 1 hora y cuarto llevas. Vale, pues, bueno, yo te dije que 1 hora y media más o menos nos vamos a ir. Vale. El misterio de los sueños compartidos y los sueños lúcidos, ¿vale? Sueños compartidos y sueños lúcidos. ¿Existen los sueños compartidos? Sí, lo afirmo. Sí existen los sueños compartidos. ¿Podrían ser algo parecido a lo que Christopher Nolan nos mostró en la película Origen? Puede ser, tiene mucha similitud. Lo que pasa es que no hay una máquina, una tecnología el cual nos podemos meter en el sueño de otra persona. Pero ¿podemos tener sueños compartidos? Sí, muchos. ¿Dónde se dan los sueños compartidos? Se dan sobre todo entre personas que tienen un vínculo afectivo, personas que tienen un vínculo emocional, personas que tienen un vínculo biológico, madres, hijos, padres. ¿Pueden llegar a tener el mismo sueño? Sí, hay casos muchísimos. Os contaré un caso. Hay un caso de una persona que tiene un sueño, ella tenía una pareja, de repente a su pareja le presenta a su jefe, es un poco oscuro el sueño, le presenta a su jefe y empiezan a salir. Pues de repente ella tiene el sueño de que un día entra en un sitio, en un local que ella reconoce, ve a su novio y ve un negro muy alto al lado, una persona de color muy alta, ¿no? Cerca. Entonces a ella le llama mucho esa atención, ¿no? Esa figura de la persona de color. Ella se sienta, ve que su novio está triste, le acaricia la cara, ¿qué te pasa? Ella llevaba un vestido blanco, el novio llevaba una camisa de color rojo intenso, ¿no? Le consuela a su novio, pide una cerveza, la cerveza que le sirven tiene el color de la sangre, tiene un sabor como a cerveza, y ve que su novio tiene otra cerveza parecida, ¿de acuerdo? Cuando despierta la mañana siguiente, despierta, le llama a su novio y le dice que la ha visto a ella en un sueño, en el que él tenía una gran preocupación por algo que había hecho, en el que ella veía como ella le tocaba la cara, le acariciaba la cara, tenía lo que es un abrigo blanco,
le consolaba, le decía que no se preocupara, que estuviera tranquila, que le podía contar todo. Tuvieron las dos personas el mismo sueño. Lo curioso es que el novio de repente desapareció de la vida de esta persona durante 9 meses. Ella no podía intuir el porqué. Y lo curioso fue que esa misma noche este chico se estaba acostando con su jefe. Por eso ese sueño en el que se sentía mal, ¿vale? Y en el que ella le consolaba. Ella de alguna manera tenía una premonición, estaba teniendo una premonición de que algo le pasaba, ¿vale? Que luego se vio realmente unida con el dato curioso de que los dos tuvieron el mismo sueño. Durante el 11 de septiembre hay experiencias de personas que tuvieron el mismo sueño y vieron la misma catástrofe antes de que sucediera. Muy curioso. Yo tengo también un caso de una persona conocida en el que tuvo la misma persona que el mismo sueño que tuvo su madre antes de que tu madre tuviera un accidente. Las dos soñaron con un accidente que tuvo esta mujer en Bilbao, ¿vale? En una carretera que va de Guernica a Lekeitio, y entonces las dos tuvieron el mismo sueño, ¿de acuerdo? Se llamaron por la mañana, coincidieron que habían tenido el mismo sueño, el mismo accidente, la misma reventón de una rueda, el mismo coche que se cruza, el mismo choque lateral, ¿vale? Y lo curioso es que una semana después esta mujer tuvo lo que es el accidente. Los sueños lúcidos, un tema muy controvertido. ¿Podemos controlar nuestros sueños? Yo no sé si los podemos controlar, pero yo sí he podido desear y controlar lo que soñaba. Que puedo controlar, que se puede llegar a controlar lo que luego uno tiene en el sueño, me parece más difícil. Es un campo vastísimo para investigar. Pero yo sí he tenido el poder de despertarme en una pesadilla, decir no quiero seguir soñando y despertarme. Sí he podido tener el poder de retomar un sueño. Creo que a muchos de vosotros no se os ha pasado, pero yo sí he podido retomar un sueño donde le dejé, levantarme el baño, volver y seguir soñando justo donde lo había dejado. No sabemos de qué depende eso. Pero sí que pienso que sí puede, es un gran campo de investigación lo que son los sueños lúcidos y sobre todo los sueños compartidos. Hay personas, ¿qué son los oneirionauticum? Oneironauticum, bueno. Mira, pues hay una página web, esta página web está anclada en lo que es en California, ¿vale? Se puede acceder a ella, y son gente que queda para soñar. ¿De acuerdo? Son gente que queda para soñar. Hay ciertos investigadores que han descrito casos de gente que sale al teléfono en sueños, sin conocerse, y que luego se han llamado. Yo he leído un libro en el que se constataban varios casos y la persona que lo decía no digamos que es un investigador cualquiera, ¿de acuerdo? El mundo del sueño es impresionante porque es un mundo vastísimo y muy desconocido. Como os he dicho, ¿se pueden encontrar pidiendo cita previa en el mundo onérico? Sí. No sé. Y luego, ¿realmente llegaremos algún momento a poder robar ideas de los sueños? Creo que sí. Y de hecho es algo que en la época de los 70 el mundo de los sueños y el meterse los espías en el mundo de los sueños para descubrir secretos se trabajó muchísimo. Un dato curioso, Christopher Nolan no sacó el guión de Origen porque una mañana se levantó, tomó una epinefrina y ¡pum! Dijo no. Lo cogió de un sueño que él tuvo, de varios sueños recurrentes en el que él era una persona que se metía en los sueños de los demás. ¿De acuerdo? O sea que fijaros, hasta Christopher Nolan, el guión de la película Origen, Origen, lo diré, en inglés no me voy a atrever, lo dijo así. Inception. Vale. Bueno, vamos a ir medio acabando. Fede me va a dar 15-20 minutitos porque esto me gusta mucho y lo quiero hacer. El mundo de los trastornos del sueño. La parálisis del sueño o los visitantes de dormitorio. Muy poquito, luego vamos a tratar otros temas, pero eso nos ha pasado yo creo a cualquiera. La parálisis del sueño. Nos levantamos una noche, despertamos, abrimos los ojos y no nos podemos mover. No podemos absolutamente movernos, ¿vale? A veces viene acompañado de lo que son presencias, que serían los visitantes del dormitorio. Para mí son dos fenómenos que tienen mucha relación. Yo os quiero recomendar una película, que ahora vamos a ver un par de imágenes porque me parece fantástica, brutal, que es de Nick Meyer, ¿vale? Pesadillas, ¿no? ¿Sería? Pesadillas, sí, ¿vale? Es un documental buenísimo, con una realización increíble, ¿no? Entonces, antiguamente, las antiguas culturas, nos vamos a ir a Sumeria otra vez, ahí se habla del dios Alu,
que está representado en varias tablillas de lo que están en el Museo Británico de Londres, como lo que era es una manta volandera que presiona el cuerpo, presiona lo que es el cuerpo de la persona, porque eso es lo que es la parálisis del sueño, nos presiona, no nos deja movernos. Digamos que la ciencia nos dice que nuestro cerebro despierta, pero nuestros músculos todavía no. Hay unos sistemas, que ahora lo veremos más adelante, cuando nosotros dormimos y tenemos un sueño, hay un sistema que nos impide que las cosas que vemos en los sueños, nosotros las realicemos, demos patadas o corramos, ¿vale? Eso se llama... Perdonadme un momento. Se llama sistema reticular ascendente o descendente, ¿vale? Es el que impide, sobre todo el descendente, es el que impide que nosotros realicemos las acciones que estamos soñando. Pues entonces piensan que cuando se produce la parálisis del sueño es el sistema reticular ascendente el que tiene que despertar y realmente no ha despertado. Entonces nuestra mente o nuestro nervio ocular sí ha despertado, nuestra conciencia por alguna parte, pero no podemos mover nuestro cuerpo. Se ha llamado de mil maneras, el sombrerón, el Guatemala, cuando el diablo sube a tu espalda, muchas veces, también en lo que es en Asia. Bueno, es un fenómeno muy característico, ¿no? Pero yo me quiero centrar en tres pequeñas cosas que ocurren durante lo que es la parálisis del sueño, ¿vale? Y lo que son los visitantes de dormitorio. En esta película, pero no solo en esta película, en antiguas investigaciones, se describen varios arquetipos que podemos tener durante lo que son la parálisis del sueño y los visitantes de dormitorio. Uno de ellos es la sombra, ¿de acuerdo? O el hombre del sombrero, o este que vamos a ver, que es el caso que voy a contar, que me parece espectacular, ¿vale? Que es un arquetipo que pienso que son los antiguos íncubos o súcubos, que serían los demonios de la antigüedad. Conforme hemos ido avanzando culturalmente, los hemos ido transformando, ¿vale? Entonces, la sombra ha existido desde siempre, hay representaciones, como os he dicho, desde Sumeria. Pero me parece curioso, porque todos hemos visto la película de Pesadilla en Elm Street, ¿no? Todos creo que la hemos visto. El fenómeno del hombre del sombrero, que ahora es muy particular, no existe una vez se rodó esa película, es anterior. El director, ¿vale?, en una entrevista dice que él se inspiró en esos arquetipos para realizar esa película. ¿De dónde viene ese hombre? ¿Estas realidades viven con nosotros? ¿Conviven con nosotros? ¿Accedemos a algún lugar? ¿Realmente son alucinaciones? ¿Sabéis que antes de que en 1830 el psiquiátrico francés Jean Etienne le diera a la palabra alucinación el término actual que tenemos ahora? Las alucinaciones eran apariciones de un mundo que existía. ¿Realmente podemos decir una persona que tiene lo que es esta parálisis del sueño, veros la película, por favor, que estos son alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas? ¿Realmente le podemos decir que nuestro cerebro no despierta? ¿Podemos decírselo así? Yo creo que sí, pero ¿le va a servir de explicación? Hay mucha gente que no. Porque son sombras tridimensionales, son sombras que tienen forma, son gente que interactúa a veces en ocasiones con ellos. Hay un caso, el caso de estos dos, digamos, visitantes, que esto me llevaría para otra conferencia entera, el tema de lo que es los visitantes de dormitorio y cómo William Strieber, cuando escribió en 1986 el famoso libro Communion, se dio cuenta de que en la opinión americana y en muchísimos otros países miles de personas tenían estas experiencias, miles de personas tenían estrés postraumático causado por lo que son estas experiencias. ¿Alucinaciones? ¿Realmente? Puede ser. Un niño de 2 años. ¿Quién tiene un recuerdo de 2 años? 1, 2. Yo lo que primero que aluciné, un recuerdo de un niño de 2 años. Un niño que está en una cuna sentada. Un niño que está en una cuna sentado, que de repente ve cómo se abre la puerta de su habitación y cómo aparecen 2 seres, 2 aliens, vamos, son totales, 2 aliens, con ciertos síntomas muy famosos de estas apariciones de dormitorio, ¿vale? Parece la forma compuesta, no son sombras, es como en las antiguas televisiones, la nieblina que había.
¿de acuerdo? Cómo se van acercando y algo absurdo, se acercan, pero el niño tiene la parálisis del sueño, ¿vale? Las dos sombras se acercan y empiezan a jugar con él, empiezan a hacer cosquillas. ¿Qué significa eso, no? Qué alucinación más absurda, ¿no? Un caso muy impactante, una sombra que se le aparece a una mujer, ella calcula que de unos 8 metros de largo, encorvada, llega hasta el techo y como no puede ir, se encorva, se le pone delante, ¿vale? Y esta sombra le empieza a decir, vas a morir. ¿Cómo era en inglés? Vas a morir, no, tú vas a morir, ya de kill you, ¿no? Algo así, sí, ¿vale? Bueno, como fuera, se lo empieza a decir, ¿de acuerdo? Y él, además, era una cosa muy curiosa, porque él estaba con 2 chicas más. Imaginaos, él está con 2 chicas. Para él iba a ser la noche de su vida. Está con 2 chicas, pero las chicas se quedan dormidas antes. Entonces, él de repente entra en lo que es una parálisis del sueño, ¿vale? Y es algo curioso cómo empiezan esas parálisis. Unos chispidos, notamos el sonido como de chispas dentro del cerebro, una lavadora. Es que ya te digo, es apasionante, pero inabarcable. Esto, daría otra conferencia que espero que algún día la dé. Y, curioso, él ve como esta sombra le empieza a decir, me conoces, tú no me conoces, pero yo te voy a matar, vas a morir esta noche. Lo curioso es que él despierta la parálisis del sueño no porque él la venza, sino porque la chica que tiene al lado da un brinco estrepitoso en su cama porque ve un gato. Ve a un gato, la imagen que se repasaba de la antigüedad, un gato negro encima de ella, mirando al chico, diciéndole lo mismo. ¿Alucinaciones compartidas? ¿Cuántas parejas hay casos que han visto a los pies de la cama a un niño que les mira? Parejas, 2. ¿Alucinaciones compartidas? Puede ser todo. Bueno, pues como digo, esto existe en nuestras realidades, esas realidades realmente conviven con nosotros, me parece muy curioso. Hoy voy a tratar algo que esto en sí era, incluso hay alguien en la conferencia que quería verlo, no sé si poneros un vídeo, no sé cómo salir de aquí. No pongas es que el vídeo no está en sí, no le quita el volumen y he escogido varios fragmentos de televisión, ¿vale? Pero os quiero hablar del insomnio familiar fatal, no sé si se oye o no, si no se oye no pasa nada porque es que no tiene... No te preocupes. Yo quiero que lo veáis solo. Se va a ver seguramente mal, digamos un poco en lo que es, pero quiero que os fijéis en lo que es las imágenes, ¿vale? A ver si sale. Bueno, sí se ve. Estos son lo que se tienen en las pesadillas y sobre todo el insomnio familiar fatal, que vamos a hablar de ella, ¿vale? Vais a ver una voz en off, ¿vale? Esta voz, pero quiero que se entrecorta porque son varios fragmentos de un vídeo, no soy un editor de vídeo ni mucho menos, pero fijaos en el impactante de la imagen y la última imagen sobre todo. Muchos de nosotros nos vamos a la cama pensando en dormir bien y tener sueños placenteros, pero para algunas esta gente está soñando. dormir es verdaderamente Todos están soñando, ¿eh? No están despiertos ninguno. Por mucho que les veamos hacer eso, todos están soñando. Todos. Esta imagen es impactante. Este hombre no sabe, tenía insomnio familiar fatal y no sabía distinguir el sueño de la realidad. Ahora vamos a ver el porqué. Esto puede pasarnos a cualquiera de nosotros. No sabemos demasiado sobre esos episodios. Son muy difíciles de estudiar. Mirad, fijaros en este hombre. Está durmiendo, ¿eh? Fijaos. Era un paciente de insomnio familiar fatal que ahora veremos. ¿Está durmiendo? No, realmente no está durmiendo. Veremos el porqué. Y las radiaciones en diferentes áreas médicas. Cuanto más sabemos, Aparta el cadáver, ha matado algo, lo aparta una vez tengamos y ahora, más efectivos, bueno, lo sigue haciendo no sé qué. Y tranquilamente, todo durmiendo, ¿eh? Todo durmiendo. Vale. Mirad, hay un síndrome que se llama el IFF o IFL, que sería el insomnio familiar fatal o el insomnio familiar letal, ¿vale? Es una maldición, es una enfermedad genética, una enfermedad priónica. Es la alteración de una proteína, ¿de acuerdo? Que es la proteína
o el codón, que se llama así, codón N178D, situado en el cromosoma 20, ¿de acuerdo? Esta proteína lo que hace es que al mutar empieza a generar una proteína de una manera excesiva y lo que hace es empezar a dejar lo que es el hipotálamo como si fuera un queso de Gruyère, ¿de acuerdo? Lo empieza a llenar de agujeros, ¿vale? Por culpa de los priones. ¿Os suena de algo los priones? Los priones son lo mismo que la enfermedad de las vacas locas. Es lo mismo. Bueno, pues es algo parecido. Lo que pasa es que esta enfermedad es una enfermedad que se traspasa hereditaria, ¿de acuerdo? Genética y hereditaria. ¿Por qué la he traído yo aquí? Por lo impactante de los casos. Hay otros vídeos, pero no lo voy a poner porque ya se hace eterno esto, en los que se ve a gente que se está peinando. Están despiertos, pero se están peinando. ¿Por qué digo que están despiertos? Mirad, la alteración esta que produce en el hipotálamo hace que ese sistema descendente, que lo que haría es que cuando estamos soñando no realizáramos las acciones, realmente desaparezca. Entonces, todo lo que viven en los sueños, lo viven en real y lo muestran en realidad. ¿Por qué he traído esto? Porque de esto hay 100 casos en el mundo, más o menos diagnosticados, y 40 de los 100 casos están en España, en el País Vasco, en lo que es el condado de Treviño. Esto es una maldición. Yo he estado allí, yo he entrevistado a esta chica, Anabel. Bueno, Burgos, pero está dentro de lo que es el País Vasco, entendámonos. Vale, pero es Burgos. Yo entrevisté a... Joder, ahora no me acuerdo, quiero deciros el... No. El fútbol, vale. A Ana Belén Rodríguez, que nos habla de lo que es el efecto fundador. El efecto fundador es que ella intenta, esto no salió de la nada, entonces ella intenta buscar lo que es el efecto fundador, que es buscar la primera persona que tuvo lo que es ese insomnio familiar fatal, y el efecto fundador lo que hace es consigue que hereditariamente esta enfermedad se traspase hereditariamente, ¿vale? Llegó hasta dos personas, porque la enfermedad está catalizada en Europa, aunque hay casos en China, en Estados Unidos, pero se sabe que el efecto fundador está en Europa, ¿de acuerdo? Está en Europa. Hay dos vertientes de la enfermedad. Una es en la zona de lo que era Venecia y otra es en la zona de Alemania. La cepa, digamos, de alguna manera que pertenece a lo que es la parte de España y lo que es el condado de Treviño, aunque hay más así en Sevilla, ¿no? Pero sobre todo se dan ahí en esa zona. Es lo que digamos el efecto fundador que se ve en la de Venecia, ¿no? Esta doctora, que en su tesis doctoral lo expone, tras indagar en todos los archivos del condado de Álava, llegó a dos personas que una estaban en 1630 y la otra en 1730, que sus familias se cruzaron y que de ahí descienden todas las personas que tienen hoy en día el insomnio familiar fatal. También hay casos en la Toscana. Os he traído ese libro en inglés, The Family That Can't Sleep, la familia que no puede dormir. Un curioso caso que le llegó al doctor T. Max, ¿vale? Él escribió este libro, aunque realmente los primeros... el primer caso en el que se tiene constancia de lo que es el insomnio familiar fatal fue en 1986 por un neurólogo italiano, Elio Lugaresi, ¿no? Los síntomas de esta enfermedad es que la persona, al tener ese deterioro cerebral, empieza a no distinguir lo que es la realidad del sueño y no puede dormir. No digo que no se pueda dormir 8 horas, no puede dormir. Este señor nos habla en su libro sobre todo del caso que él estudió, que era Silvano, ¿vale? Y Silvano decía una cosa muy curiosa, que es que le dijo que lo que él más temía de todos los síntomas era que empezara a dejar de dormir, porque era una condena. ¿Por qué? A los 9 meses de dormir la persona muere, entra en coma. No se puede estar más de 9 meses sin dormir con esta enfermedad. Y es una condena a muerte. No tiene cura. ¿De acuerdo? No tiene cura. Entonces, se ve, no distinguen la realidad de lo que es el sueño. Tienen sueño REM en vigilia. Imaginaos lo que es eso. Soñar estando despierto, las alucinaciones que se provocan, el deterioro, el adelgazamiento. ¿Os acordáis de la película El Maquinista? En la película El Maquinista, el protagonista decía que llevaba 1 año sin dormir. Imposible, no podría ser. Es curioso, pero entre
vale, entre más o menos de los 9 como mucho a los 14, algún caso se ha dado, la persona entra en un coma irreversible. En un coma irreversible. Os recomiendo el libro y que indaguéis más. Sabía yo que el tiempo se me iba a quedar muy corto, pero muy corto. Pero bueno. Otros 2 casos más. Y ya con esto terminamos, ¿vale? Los sonámbulos homicidas o el síndrome de Clay-Lewin. Sonámbulos homicidas. Mirad, este que tenemos aquí es Kenneth Parker, porque hay personas, todos conocemos el sonambulismo, ¿vale? También tienen deteriorado ese sistema que os he dicho, porque cuando están soñando son capaces de realizar acciones que viven en los sueños, ¿vale? Y entonces hay personas que se sabe de casos en Canadá, en Australia, de personas que han sido capaces de conducir 300 kilómetros, 5 horas, en estado sonámbulo, que les ha parado la policía y han visto que era una persona dormida quien estaba conduciendo, y se ha comprobado de dónde venían. Personas en Inglaterra que se han bañado en un río, sonámbulos, se han vestido, se han secado, han vuelto a casa. Y luego está el caso de los asesinos homicidas, o los sonámbulos homicidas, perdonad. De estos, en el siglo XX se han contabilizado 86 casos. Kenneth Parr cogió el coche, 25 kilómetros, se fue a casa de sus suegros, dejó malherido a su suegro, mató a su suegra. Cuando volvía de camino a casa despertó, tenía las manos llenas de sangre y fue a una comisaría diciendo que había cometido un asesinato. Cuidado, que no es algo... Hay muchas personas que han querido tener esto como estimulante en un juicio, ¿eh? ¿De acuerdo? La policía en el juicio lo declaró inocente porque se sabe que la relación con sus suegros era perfectamente buena y que tenía episodios de narcolexia anteriormente y tenía episodios de alteraciones del sueño, ¿vale? Y luego quiero, por último, acabar con una cosita, que al final quiero leer una cosita que me gusta, así que voy a acabar ya así, que es el síndrome de Clay-Lewin, ¿vale? ¿Qué es el síndrome de Clay-Lewin? Todos hemos oído hablar de lo que es el cuento de la Bella Durmiente, o los 7 durmientes de Éfeso, que es un mito paleocristiano, ¿no? O aquí en España, la leyenda del monasterio de Leire sobre el abad San Virila, que se va a una fuente y el canto de un ruiseñor le hace que se duerma y de repente despierta, y cuando vuelve al monasterio llama a la puerta, le abren la puerta, nadie lo reconoce y es que había estado durmiendo 300 años. Esto es un mito. Todas estas mitos, como yo digo, pueden tener un pozo de antiguas circunstancias que pasaban, porque existe un síndrome, que es este que vemos, que afecta más que el insomnio familiar fatal, afecta a 1000 personas en todo el mundo, sobre todo se da en la adolescencia y se caracteriza porque las personas que lo sufren necesitan dormir de 18 a 22 horas al día. Se levantan solo 2 horas para asearse y para comer algo. Esta persona que vemos aquí, Nicole Delien, se tiró durmiendo, clínicamente probado, 64 días sin despertar. Hay casos en Europa, 10 años. Personas que han dormido 10 años. 10 años. No estaban en estado de coma, estaban durmiendo. No se sabe qué es este síndrome, o sea, se sabe qué es esto, no se sabe qué solución tiene, no se sabe qué lo provoca, se sabe la alteración, pero no se sabe nada más. Y vamos a acabar. Ahora sí, de verdad. Oye, pero yo creo que yo no he visto a nadie dormirse, y yo sí he visto en mis conferencias dormirse a gente, ¿eh? Pero en esta no he visto a nadie dormirse, ¿eh? Vale. Mirad, 2 minutos. Es que esto, yo tengo a mí me gusta mucho un programa de la radio, que creo que realmente sí que este programa es decano ya, que se llama Otros Mundos. Y en él hay una persona que se llama Harry Marcus, que me encanta, que aborda mucho el tema de los sueños. Y yo una vez escuché un programa en el que él abordaba el sueños y los universos paralelos, y le escribió algo muy bonito que un día me dijo: María José, pásamelo y tal. Y yo le dije: no te lo puedo pasar porque en parte no es mío, no te lo voy a pasar para que lo publiques, porque en parte no es mío y porque es una teoría que yo voy agrandando, pero que no, o sea, vale, sí, no está acabada. Entonces él decía que mientras que el cuerpo descansa, nuestra mente se sumerge en un viaje hacia lo desconocido, imágenes, lugares, personas, que no son plasmados de la misma forma que cuando estamos en estado de vigilia. En lo más profundo de nosotros se desarrolla una actividad extraña, inconexa, que nos muestra un terreno vedado a los despiertos, a los que estamos despiertos.
¿Cuál es realmente el mundo real? ¿Es este mundo en el que vivimos o es el mundo de los sueños o el mundo onírico? ¿Los sueños nos abren una puerta a otros mundos? ¿Qué son estos mundos? ¿Universos paralelos a los que llegamos a través de los sueños? Hugh Everett expuso en 1957 la inquietante e insólita teoría de los universos paralelos. En ella se sostiene que el universo se divide en cada acontecimiento cuántico. De esta manera, en toda división, se generan nuevos universos y cada uno de ellos contiene una especie de clon suyo. Es como cuando se rompe un espejo, la imagen queda fragmentada. No queda fragmentada, sino que es multiplicada en cada pedazo. Sin embargo, las imágenes reflejadas pueden diversificarse, mostrando la misma imagen desde otros ángulos según la nueva posición frente al observador, estableciéndose así distintos puntos de vista de una misma realidad. Antes de la división éramos una sola persona, y aunque luego lo sigamos siendo, ya existimos en más de un universo, donde se desarrollan de manera independiente otra cadena de acontecimientos con nuevas subdivisiones. La pregunta de si durante los sueños se establecen contactos con nuestros universos paralelos no es en absoluto descabellada, ya que desconocemos realmente casi todo lo que los sueños engloban. Y es más, muchos pensadores se han arriesgado con la teoría de que nuestro viaje a estos universos paralelos se produce durante el sueño, siendo este campo de investigación uno de los más arriesgados, pero quizá de los que más sorpresas nos den. Por otra parte, quienes no quieren calentarse la cabeza ni complicarse su existencia con la especializada física cuántica, el esoterismo oriental, otras teorías más o menos difíciles de asimilar, prefieren desentenderse afirmando que el mundo de los sueños solo existe en la mente de cada soñador. Pero todo lo relacionado con el mundo onírico, nada es tan sencillo como parece. En cualquier caso, y como observaremos, esta materia se genera, según nos adentramos en ella, cada vez más y más y más preguntas. ¿Qué es en esencia un sueño? ¿Se trata de un mundo más real que el físico que nos conocemos durante la vigilia, tal como postulan los aborígenes australianos, los grandes maestros sufis, o los integrantes de la tribu Masái, Malasia de los Senoi? ¿Capturamos durante el sueño fugaces visiones de un mundo paralelo más cercano o siguiente al nuestro? Tenemos que seguir investigando. Muchas gracias a todos. Bueno, yo no sé si Calderón de la Barca, cuando escribió aquello de la vida es sueño, tenía una de esas enfermedades, pero la verdad es que para la chica esa, desde luego que sí, la vida es sueño. Bueno, vamos con 10 minutillos, 15 minutillos, hasta que ya aguante, despierto. ¿Queréis alguna pregunta? ¿Todos soñamos? Se levanta la mano. El del fondo del chico. Caballero. Luis. Gracias, Javi, que me ha encantado como siempre. Yo te quería comentar dos cosas. Sobre esto de los sueños, que puede contar las cosas místicas, etc., que tiene que pasar para creértelo. Y yo siempre que oía el misterioso, el sombrero, la sombra, me reía. Y hace un año una cosa así me pasó y lo vi. Y estaba con los ojos cerrados, porque estoy seguro que estaba con los ojos cerrados, y era una nube negra, tal cual, y solo flotaba. Y no me podía mover. Y todo lo que decías, a una persona le voy a decir es el cerebro porque hemos descubierto que la enzima y no, vamos, jamás. Y luego sobre el sueño lúcido, ha salido en Kickstarter, que es una plataforma de estas para ayudar a nuevos creadores y tal. Pues anima a que lo veáis porque es alucinante. Un equipo de investigadores ha sacado una aplicación para el teléfono, que además te pagas más, o te da una banda, no sé qué, que a través de luces te monitorea durante unos días, te capta cuando tienes el sueño REM, lo de las fases, porque vamos a ser súper definidas. Y sabiendo cuándo lo vas a tener en X día, te mete una luz y a partir de ese momento es como que despiertas dentro de los universos, como volar, o sea que no es tan descabellado, claro. Para que se lo podéis mirar y tal. Hay aplicaciones, incluso hay aplicaciones móviles que te detectan, digamos, para que te despiertes cuando no estás teniendo un sueño REM, sino que cuando pasas del último sueño REM a otra vez, cuando cambias el ciclo del sueño. ¿Por qué? Porque ese despertar sería mucho más plácido, ¿no? Entonces las aplicaciones móviles son impresionantes, la verdad. Espera, que hay más ahí. Caballero. Hay varias teorías, no sé qué opinarás, que dicen que siempre que duermes, siempre se sueña. La diferencia está en que te acuerdas o no al despertar. ¿Qué opinas al respecto sobre eso? La ciencia ha demostrado que siempre sueña, todo el mundo tiene sueños, aunque no te acuerdes, pero todo el mundo tiene sueños, absolutamente todo el mundo. Y en todas las fases del sueño hay sueños. ¿Vale? Lo que pasa es que los que más recordamos son los de la fase del sueño profundo, que serían unos sueños
que no serían, digamos, hechos como con un guión, sino que serían más de luces, ¿vale? Pero soñábamos, sería una de las que más nos acordamos, y sobre todo la fase del sueño REM. Pero en todas las fases se producen los sueños, en todas, en cada una de ellas. Lo que pasa que los de la fase de sueño ligero, la fase 1, la fase 2, no solemos recordar casi ningún sueño, un poco más de la fase 3 y 4, y sobre todo recordamos los sueños de la fase de REM, de los movimientos oculares rápidos. Y luego otra segunda, dada la importancia de los ENAI, que has dicho Sí, antes, de los ENAI. que incluso para ellos el soñar era lo real, Sí. y lo otro no, es un poco el mundo de Matrix, por así Sí, decirlo. sí. Esto se podría inducir que tomaran alguna sustancia que ayudara al tema, porque digo yo que no siempre se apretar un botón y decir, sueño esto y voy y lo cuento. Fíjate, y su cultura estaba basada en ello. fíjate que realmente, porque esto es inabarcable, porque nos podíamos también meter en lo que es todo lo que son los psicotrópicos para tener estados alterados de conciencia. El sueño está considerado en parte un estado alterado de conciencia, aunque es inevitable, digamos, ¿no? No es algo que tengamos que coger y tomar algo para tener ese estado alterado de conciencia, pero sí que hay algunos investigadores que lo consideran como un estado alterado de conciencia más. Entonces, es la misma realidad a la que se aparecen, la que cuando tomamos drogas psicotrópicas entramos en ella, que la que estamos en los sueños. Pues hay varios, si coges libros de Hodman, de Huxley, varios arquetipos que ellos ven en sus visiones con el peyote, con demás drogas psicotrópicas, son visiones que también aparecen en los sueños. Entonces, ¿es la misma realidad? Yo creo que puede que sí, que sea una realidad. Incluso John Keel, fíjate tú, que el propio John Keel, cuando investigó el fenómeno del Mothman, él acabó diciendo que realmente todos estos fenómenos, los ovnis, los incubos, los sucubos, era una realidad que estaba allí y que realmente jugaba con nosotros. Entonces, puede que sea la misma realidad, quién sabe. Hay que seguir investigando sobre ello. ¿El fondo? Perdona, ¿por qué pasamos de... Pues verás, yo tengo por mirar. Yo he pasado de perfectamente soñar y despertarme y acordarme de mi sueño a actualmente despertarme, saber que he soñado, pero no acordarme absolutamente de nada. ¿Por qué? Bueno, los sueños también dicen, hay mucha gente que dice que el recordar los sueños, hay varias técnicas para recordarlos, ¿de acuerdo? Varias técnicas que hay que prepararlo para tener sueños lúcidos, para recordarlos, etc. También, como hemos dicho, el sueño en sí se sigue produciendo, digamos, una activación neuronal que, como todo proceso, con el tiempo se va perdiendo. O sea, yo también recuerdo, mi madre, que es muy mayor, pero ya muy mayor, tiene casi 80 años, no se acuerda casi nunca de un sueño, y cuando tiene un sueño siempre me viene a contármelo, porque son de los pocos que se acuerdan, ¿no? Entonces, como he dicho, durante el sueño se produce una de las teorías de por qué soñamos, sería esa plasticidad neuronal y la que aprovecharía el cerebro para soltar lo que es los estimulantes para hacer varias conexiones más, ¿no? Entonces, con el tiempo eso se va perdiendo. ¿Quiere decir esto que con el tiempo nos vamos acordando menos de nuestros sueños? Quizá, porque yo sí que, lo que le he dicho antes, que he dicho de poder soñar y despertarme, volver a soñar, yo eso ahora ya no puedo hacer casi nada de eso. Tiene que ver con las conexiones neuronales, y quizás sí, aunque me inclino más porque tiene que ver realmente, porque los sueños hay que prepararlos. Hay que preparar hay que tener un libro de anotaciones de los sueños, como se dice, a lo de la cama, para apuntarlos. Hay que intentar... Lo que no nos damos cuenta es de lo importante que es el sueño, incluso hasta científicamente, lo importante que sería neurológicamente. No le damos la importancia que realmente tiene que tener al sueño y no los cuidamos. Tenemos que tener igual que vamos a un gimnasio para cuidar nuestro cuerpo, deberíamos tener ciertas técnicas que existen, que hay, para también cuidar lo que es nuestro sueño. De todas formas, perdona que añada, no solo existen esas técnicas para recordar los sueños, o sea, lo de la mesita, sí. Tener en la mesita la libreta, sino también hay técnicas para programar, tener cierto tipo de sueños para solucionar problemas o no. O sea, eso es otro mundo mucho más amplio. Sí. ¿Los sueños podían estar relacionados con nuestro estado de ánimo? Sí, claro, por supuesto. Claro, mucho. Date cuenta que hay una de las teorías científicas que he dicho es que nosotros, los procesos que tenemos durante el día, luego los vamos viviendo para que se consideren de una parte de la memoria a corto plazo, a largo plazo. Entonces, la ciencia nos dice que parte de los sueños, de las imágenes de los sueños,
la ciencia postula que son imágenes que hemos vivido anteriormente y que se traspasan de una memoria a otra. Entonces, ¿tu estado de ánimo condiciona lo que haces durante el día? Sí, pues claro, ¿cómo no va a condicionar lo de los sueños? Lo que pasa que a veces, en ocasiones, no tenemos ni idea muchas veces de qué es lo que soñamos, ¿no? O sea, yo he tenido sueños, yo hace 2 noches tuve un sueño que todavía no... Pero sí que es curioso lo de que dependiendo del estado de ánimo, hay días que lo que soñamos tiene mucho que ver con nuestro estado de ánimo y, sobre todo, se convierte en un sueño que no olvidamos nunca. O sea, soñaste conmigo, ¿no? Sí, seguro. Sí. Te puedo decir que las alucinaciones hipnagógicas son una puerta hacia los sueños lúcidos. Si tú estás teniendo una alucinación, porque es que es realmente una alucinación, o sea, estás medio dormido y medio despierto, y del mismo modo que a lo mejor puedes soñar como que pisas un charco o algo y que te caes por un precipicio, cosas así, eso es cuando vas a entrar al sueño. Si estás entrando al sueño y ves imágenes de esas y te relajas y te dejas llevar siendo consciente de que estás entrando al sueño, accedes directamente al sueño lúcido. Igual que si estás quedándote dormido y ves alguna imagen de un paisaje o algo relajante y te dejas llevar por esa imagen, accedes al sueño lúcido directamente. Luego otra cosa, lo demás eran preguntas. Una que a lo de los templos del sueño en Girona y Cádiz, que dónde están y si se puede ir y eso. Mira, el de Girona es en Empuria Brava, era lo que era la antigua Empuria Brava, que se conservan allí las ruinas, y en lo que es en Cádiz es lo que es un centro cultural, un museo, lo que es la Casa del Obispo. Pero para acceder a lo que era donde se realizaban la incubación del sueño tienes que pedir un permiso. Pero en Cádiz está en la Casa del Obispo. ¿Y se sigue haciendo lo de incubación de los sueños? No, eso ahora ya es un museo. Vale. No, es que creía que era algo No, que eso ya no. Digamos que el método de la incubación de los sueños se perdió, porque no se sabe cómo interpretar los sueños, cómo lo hacían eso, todo eso se perdió. Sí. El conocimiento, incluso Constantino fue uno de los que cogieron, y todo lo que era la incubación de los sueños que de Grecia pasó a Roma, lo acabó prohibiendo, ¿vale? Que luego vendría lo que eran otros dioses diferentes para los romanos. Y vamos, es que vamos con la última, luego porque Vale. si no ya... Tú tenías una... Sí, bueno, enhorabuena por la conferencia. Gracias. Siempre se oye últimamente decir que nuestro sueño cada día es de peor calidad, Sí. con lo cual supongo que también cada día soñaremos menos. ¿Tú crees que algún día dejaremos de soñar? Uf. Eso tiene una doble vertiente, ¿eh? Sí, sí. La verdad Cuando que dejas de soñar, dejas de vivir. O sea que... Exactamente. Yo pienso que no, porque pienso que sí que realmente es un proceso fisiológico que el cuerpo necesita hacerlo, ¿vale? Luego nos podemos meter en todas las teorías que he podido dar yo del por qué, ¿no? Pero creo que hay muchas veces que, igual que hay días que no sueñas mucho, creo que de alguna manera todo lo que produce que soñemos menos, como es el estrés, el estilo de vida, sí que va a llegar un momento en el que lo tendremos que cambiar. Porque empezará a haber ciertos deterioros neuronales que se producirán mismamente por no tener ese sueño. Aunque, atento a lo que he dicho antes, aunque no lo recordemos, soñamos. Siempre soñamos. Siempre soñamos. Entonces yo creo que dejar de soñar no vamos a dejar de soñar nunca. Pero que el sueño de alguna manera tendrá que volver a tener la importancia que tenía antiguamente, me gustaría y pienso que sí. Una rápida, ¿soñaremos a la carta? Los sueños lúcidos dicen que es un poco el soñar a la carta. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, pues yo creo que lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por venir. Y ahora sí que os digo que, bueno, ya fuera tomando unas copas le podéis seguir machacando a preguntas. Y, por supuesto, pues muchas gracias. Y ya me lo han quitado. Hoy te lo has ganado. Hoy te lo has ganado. Sí, señor.